geométricos tienen una única propiedad, ¿cierto? Que la distancia, la distancia de cualquier punto del lugar geométrico a un punto F, que nosotros le vamos a llamar de foco, a entre la distancia del punto, que acabamos de colocar la distancia de cualquier punto, a ese punto fijo, que para nosotros va a ser el foco, ¿cierto? A una recta, no, pero no va a ser cualquier recta, va a ser una recta que tiene un nombre especial, la directriz. Entonces, la distancia entre el punto fijo, que le llamamos foco, entre la distancia de ese punto a la recta directriz, ¿cierto? A la recta directriz, es un número siempre constante, ¿no? Es un número constante. Para cualquier par de puntos, o mejor dicho, para cualquier punto, esa distancia entre él y ese punto fijo a la recta siempre es un número fijo. Y ese número fijo, o ese número constante, se llama excentridad, ¿cierto? Excentridad. Muy bien. Hoy día vamos a comenzar con aquella figura cuya excentridad es 1. Es una manera de definir también una parábola, ¿no? La parábola en realidad es aquel lugar geométrico o aquel conjunto de puntos en el plano R2, ¿cierto? En el plano R2, tal que la distancia entre el punto al foco, a ese punto fijo que nosotros definimos anteriormente, es igual a la distancia del punto a esa recta, no, a esa recta directriz, a la recta L, ¿no? Y como dijimos, la excentridad viene a ser la distancia entre el punto al foco sobre la distancia del punto a la directriz, ¿cierto? Entonces, como estas dos distancias son iguales, entonces la excentridad vendría a ser igual a 1. Entonces, otra manera de definir sería, ¿no? Es aquel conjunto de puntos, ¿cierto? Aquel conjunto de puntos, o aquella cónica cuya excentridad es igual a 1. Cuya excentridad es igual a 1. Recuerden que la distancia, ¿cierto?, de un punto a una recta es la longitud del segmento que sale de P y llega a L de forma ortogonal, ¿cierto? Ortogonal. Eso es importante recordar eso. Muy bien. Tenemos varios elementos que podemos identificar en una parábola. Las que vamos a usar son, bueno, la L, que nosotros lo llamamos de directriz. Okay. Nosotros lo llamamos de directriz. Esta L', ¿cierto? Que pasa por el punto F, que va a ser nuestro punto fijo, ¿no? De la definición de parábola. Esa L' le vamos a llamar eje focal, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, debería pasar por F, donde F es el foco. ¿Cierto? F es el foco. ¿Qué más tenemos? Tenemos directriz, eje focal, obviamente tenemos el vértice, ¿cierto? El vértice es el punto que se encuentra más cercano a la directriz, ¿cierto? A la directriz. ¿Qué más tenemos? El lado recto. El lado recto es LR, es una cuerda, ¿cierto?, que une dos puntos de la parábola, pero pasa por el foco de forma perpendicular a L', al eje focal, ¿cierto? Un radio vector, que aquí tenemos FP. El radio vector no es nada más ni nada menos que el segmento que sale del foco a cualquier punto de la parábola. A cualquier punto de la parábola. Tenemos una cuerda, igual la cuerda es cualquier segmento que une dos puntos distintos de la parábola, ¿ok? Dos puntos distintos de la parábola. Y nada más eso, ¿no? Cuerda focal, cuerda focal es aquel segmento, ¿cierto? Cualquier segmento puede ser también cualquier cuerda que pasa por el foco. Cualquier cuerda que pasa por el foco, ¿no? Acá ustedes pueden ir leyendo también. Todo lo que he dicho está acá. ¿Ok? Lo primero que vamos a estar interesados es en encontrar, a partir de esa definición, ¿no?, que fue más, digamos, en argumentos de palabras, transformarlo a una ecuación ya vectorial, una ecuación de forma de variables, de x y y, ¿cierto? ¿Cómo encontramos ecuación vectorial de una parábola?
¿cierto? Aquí la parábola, bueno, nosotros estamos acostumbrados mayormente a tener parábolas horizontales o parábolas verticales, ¿no? Pero en general vamos a estudiar también parábolas oblicuas, ¿no? Entonces vamos a empezar a dar su ecuación vectorial para ese tipo de parábolas. ¿Cómo encontramos? Muy bien. La formulación de la ecuación vectorial de una parábola sigue la misma lógica de transformación de coordenadas, ¿no? Más que todo es rotación, ¿cierto? Rotación y traslación. Claro, porque esta parábola de acá, que ustedes ven, está de color celeste, tú lo puedes ver como la parábola, ¿cierto? Bueno, que estuvo por acá, digamos, de forma horizontal, ¿no? Que estuvo de forma horizontal, no, tal vez un poco más ancha, ¿cierto? Concentro en el punto 0,0, sino que lo he trasladado para acá y luego lo ha rotado un ángulo teta, ¿cierto? Un ángulo teta. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿no? Esta parábola que se ubica en el plano x', y', debería ser una parábola que tiene vértice en el punto 0,0, ¿cierto? Y un foco justo en el x', ¿no? En el eje x'. Entonces, para encontrar ese punto P, nos damos variables al punto P, le podemos dar x, y empezar a hacer el mismo procedimiento que nosotros hicimos para encontrar, ¿no? x, y en función de x' y y', ¿no? En el nuevo eje de coordenadas. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Claro, recuerden que el eje focal era aquel eje que pasaba por el punto F, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a considerar el eje de x', ¿no? Que serían nuestras nuevas abscisas, aquella recta que pasa justo por el vértice y el foco, ¿cierto? Tú también lo podrías interpretar como si fuese el mismo eje focal, ¿cierto? Ok, y el y' que pasa también justo por el vértice, ¿cierto? Justo por el vértice, intercepta perpendicularmente a x', ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña jugada de vectores. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a ver quién sería nuestro vector P, nuestro punto P, ¿no? Atacándolo de manera vectorial. Primero, para ello, como hemos rotado acá un poco, hemos rotado un ángulo teta, ¿no? Entonces, vamos a definir un vector unitario en dirección de x', ¿cierto? Que nosotros estamos llamando de U. Lo estamos llamando de U. Y si U es la dirección del x', ¿cierto? La dirección de y' vendría a ser U ortogonal, ¿cierto? U ortogonal. Donde U es el vector unitario en dirección de x', ¿cierto? Recuerden que un vector unitario, ¿cierto? El vector unitario en dirección de x' lo puedes conseguir usando el ángulo de inclinación, ¿cierto? O el ángulo de rotación. ¿Cómo sería el vector? U? El U sería coseno de teta, ¿cierto? Coma seno de teta. Muy bien. Entonces, si nosotros atacamos esto de forma vectorial, entonces tú podrías verlo al B como si fuese un vector que sale desde el origen y llega acá. Para llegar al x', ¿cierto? Si el P tiene nuevas coordenadas, digamos, tiene nuevas coordenadas en el plano XY, ¿cierto? Sería x', justo esta distancia de acá, ¿cierto? X', justo este puntito es x', coma y', ¿cierto? Esas serían las nuevas coordenadas en el eje x', y'. Entonces, vamos a expresar eso usando vectores. Entonces, tienes acá el primer vector que sale desde el origen y llega hasta B. Tienes que sumarle a este vectorcito de acá, ¿cierto? Este vector de acá, que nace desde el vértice y llega hasta el punto x'. Y aquí tendrías otro vector, ¿cierto? Otro vector. ¿Y este vector quién sería? Este vector no vendría a ser nada más ni nada menos que el vector en dirección, que tiene la misma dirección de y', que en ese caso sería u ortogonal, ¿por quién? Por su longitud. ¿Quién es su longitud? Y', ¿cierto? Entonces aquí sería u ortogonal, ¿cierto? Por y'. ¿Y este vectorcito rojo quién sería? El de acá, el pequeñito. El pequeñito vendría a ser su longitud por su vector unitario. ¿Quién es su vector unitario? U. Entonces sería, ese de ahí sería, bueno, voy a borrar este de acá. Ese de acá sería x', ¿cierto? X' por U, ¿cierto? Por U. Muy bien. Por cuestiones técnicas, nosotros vamos a llamarle, ¿cierto? Al vector que nace en el vértice y llega hasta el foco como el vector
de longitud P, ¿cierto? Pero como sigue la dirección del U, ese vector que sale de B hasta F debería ser la longitud, o sea, su módulo por su vector unitario. ¿Quién es su módulo? P. Nosotros lo estamos denotando por P. Entonces, este vectorcito de acá, bueno, en realidad sí, ¿no? Simplemente P. Este vectorcito de acá que termina en F y sale de B, no vendría a ser nada más ni nada menos que el vector módulo de ese vector por el vector unitario. ¿Quién es el módulo? P. Nosotros le estamos llamando P por el vector unitario. Muy bien. Entonces, si tú haces suma de vectores, mira, acá tienes un vector, acá tienes el otro, y tienes todo, ¿no? Punto final, acá empieza el punto inicial del otro vector. Punto final, comienza el punto inicial del otro vector. Entonces aquí finalmente tienes un vector resultante, ¿cierto? Un vector resultante. ¿Quién es ese vector resultante? El x, y, ¿cierto? El x, y. Entonces el x, y, ¿cierto? Lo puedes expresar como ¿quién? X, y. Bueno, voy a colocarle de azul para que se note. X, y no vendría a ser nada más ni nada menos que este vector de acá, el vector resultante, ¿no? La suma de los tres vectores. Este vector de acá, que es el vértice, más este vectorcito de acá, ¿cierto? Que es ¿quién? X' por U, ¿cierto? Más este vector de acá, ¿quién es? Y' por U ortogonal, ¿cierto? Y' por U ortogonal. Este es el principal de todo, ¿no? Esta ecuación de acá. Una vez que tú entiendes cómo has llegado hasta acá, ya puedes entender cualquier paso que sigue, ¿no? Bueno, aquí, como le digo, ¿no? El f menos b, o sea, el vector que nace en b y termina en f en el foco, se ha anotado por p veces u, justo lo que hemos hecho acá, ¿no? P. ¿Puede definir L? Sí. L lo puede definir como ¿quién? Como un punto por donde él pasa, ¿cierto? Un punto por donde él pasa. Recuerden que una de las propiedades, o la propiedad principal de la parábola es que la distancia del foco a cualquier punto es la misma que del punto hacia la directriz, ¿cierto? En ese caso, si tú tomas el punto como el vértice, ¿no? Porque en particular el vértice está en la parábola, entonces la distancia del foco al vértice debería ser igual a la distancia del vértice a la recta directriz, ¿cierto? Si para acá hay una distancia P, entonces aquí hay una distancia P también, ¿cierto? Una distancia P, una distancia P. Entonces, si este es B, entonces este puntito de acá vendría a ser, lo puede ver como el vector B, ¿cierto? Menos este vectorcito de acá. ¿Y quién es este vectorcito de acá? P veces U, ¿cierto? Porque este de acá, no, este de acá tiene la misma longitud y tiene la misma dirección, entonces este vector de acá coincide con este de acá. Entonces sería vértice, el B menos P de U, ¿cierto? Punto final menos punto inicial, ¿cierto? Muy bien. En ese caso, el vértice es B menos P de U. Si tú quieres expresar la recta directriz en su forma vectorial, sería un punto por donde ya pasa, ¿cierto? ¿Cuál es el punto por donde ya pasa? Justo el punto B menos P de U, ¿cierto? Más un parámetro, que en este caso por simplicidad, vamos a utilizar el parámetro Y', ¿no? Por el U ortogonal, ¿cierto? O por el director direccional de L, ¿no? Y tú puedes escoger cualquier vector direccional de L, ¿cierto? Pero si tú observas el direccional de L, o el vector direccional de L, debería ser paralelo al eje Y', ¿cierto? Y el eje Y' es paralelo al U ortogonal, entonces, por simplicidad, estamos usando el U ortogonal acá, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación vectorial de la recta directriz, ¿cierto? De la directriz. Muy bien, como les decía, ¿no? El punto P, determinado como X, Y, ¿cierto? Vendría a ser el vértice, justo lo que habíamos encontrado acá, vértice más X' por U más Y' por U ortogonal, ¿cierto? Y además, por la propiedad de la parábola, nosotros sabemos que la distancia de P a L, ¿cierto? De P a L es la misma que la distancia de P al foco, ¿no? De P al foco. Pero si ustedes observan, ¿cierto? Ustedes observan, la distancia de P, bueno, de P al foco es P menos F. Entonces acá ubicas P menos F, justo sería esto de acá, ¿no? Sería exactamente esto de acá, ¿cierto? Pero esta distancia de acá debería, bueno, esta distancia de acá, de P a F, debería ser la misma distancia del foco a la directriz, ¿cierto? A la directriz. Entonces vamos a borrar esto de acá.
Vamos a borrar esto acá para poder ver esa parte, ese dato que está escrito ahí, ¿no? Vamos a ver. A ver. La distancia de P a L, sería esta distancia de acá, es igual a la distancia de P a F, ¿cierto? Pero la distancia de P a F vendría a ser el módulo de P menos F, ¿cierto? De P menos F, igual a esta distancia de acá. Pero esta distancia de acá nosotros vimos que era P, ¿no? Nosotros lo definimos como P porque esto de acá es igual a esto. Y más esta longitud, ¿cierto? Más esta longitud. ¿Quién es esta longitud de acá? Claro, tú llegas de forma ortogonal,'no? Sería X'. Por eso que esa distancia es igual a P más X'. Entonces, guardamos estas dos ecuaciones y pasamos a verificar cómo quedaría la relación entre el Y' y el X'. ¿Ok? Muy bien, partiendo de acá, P menos F, ¿quién es P menos F? Nuevamente, nos queda recordando que el P se podría escribir de la siguiente manera, ¿no? Acá está, justo acá. B más X' por U más Y' por el U ortogonal, ¿cierto? Menos F. ¿Quién es F? Justo este punto de acá, ¿cierto? Este punto de acá. Entonces sería, ese punto de acá vendría a ser, bueno, el vector que llega acá, que es el B, más este vectorcito de acá, ¿no? Más este vectorcito de acá, ¿quién es? P por U. Entonces sería menos B más P por U. Muy bien, nos ubicamos acá y ahí el resto es pan comido. Entonces acá tenemos esto. Ahora vamos a utilizar la ecuación número 2. La ecuación número 2 que nos dice X' más P, ¿cierto? X' más P. eh, Tú lo puedes ver como que igual a P menos F, ¿cierto? ¿Quién es P menos F? Esto de acá, ¿cierto? Esto de acá. ¿Y qué me resultó de eso? Justo lo de acá, ¿no? Entonces, de acá nada más, P menos F, que es esto de acá, P menos F, o la norma de P menos F, ¿cierto? Es igual a X' más P. Hemos trasladado simplemente la ecuación reemplazando esto de acá, ¿cierto? Luego, ¿no? Calculamos la norma de todo esto de acá, ¿no? Y eso nos queda como el U. Acá tenemos sillón. Profe, ¿por qué era X' más P, que es igual a P menos el foco? Ok. Muy bien, de nuevamente, ¿no? Tú me estás preguntando por esto de acá, ¿cierto? Muy bien. Voy a borrarlo acá eso para que quede claro. Una de las propiedades, ¿cierto? De la parábola es que la distancia del foco al punto es la misma distancia que del punto a la directriz, ¿cierto? Muy bien. La distancia del P al foco, ¿cierto? Ustedes saben que es la norma de este vector. ¿Quién es este vector de acá? Punto final menos punto inicial, P menos F. Entonces acá no hay problema. Igual a la distancia de P a L, ¿cierto? Entonces aquí no quedaría distancia. Bueno, acá justo distancia de P a L, ¿cierto? Pero ¿cuál es la distancia de P a L? Muy bien. Ubica acá primero, ¿cierto? Esta distancia de acá, ¿quién es? ¿Cierto? Recuerda que la distancia del foco al vértice debería ser también la misma distancia del vértice a la directriz. ¿Por qué? Por la propiedad de parábola. La distancia del foco a cualquier punto es la misma que del punto a la recta directriz, ¿cierto? Entonces, esto de acá, voy a colocarlo así. ¿Qué pasó? Ok. Este de acá, esta longitud de acá, es la misma que la de acá. Que todo esto de acá, ¿cierto? Que todo esto de acá. Pero esto de acá es justamente P, ¿cierto? Entonces, esta distancia de acá es P. Entonces, esto de acá ya lo tengo, es P. Eh, ok, entonces, si tú proyectas esta distancia de acá, me quedaría esta distancia más esta distancia roja que voy a sombrear ahora. Esta de acá. Pero ¿cuánto mide esta distancia? Nosotros dijimos que, bueno, le dimos una coordenada que era X', ¿cierto? Entonces, toda esta longitud de acá, ¿cierto? Toda esta longitud roja es X', ¿cierto? Y este P, bueno, y la distancia del P al punto que llega de forma ortogonal a la recta L, le hemos llamado P, ¿no? Entonces, si tú lo llevas para arriba, esto sería X', ¿cierto? X', esta distancia, ¿cierto? Y esta distancia azul de acá, que voy a sombrear, sería P. Entonces, por la propiedad de la parábola, tienes que la distancia del foco al P, ¿cierto? Que es justamente P menos F, es igual a la distancia del P a L. ¿Pero quién es la distancia de P a L? Es justamente el P minúscula, que está acá, más X', ¿cierto? Más X'.
¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora sí, profesor. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces nos quedamos justamente acá, ¿no? Nos quedamos justamente acá. Como el U y el U ortogonal, bueno, obviamente son ortogonales, ¿no? Entonces deberíamos tener que el módulo de esto nos quedaría la raíz cuadrada de sus coeficientes al cuadrado, la suma de sus coeficientes al cuadrado. Profesor, ¿cómo es eso? Bueno, si no te acuerdas de esa propiedad, lo puedes demostrar rápidamente. ¿Por qué? Porque recuerda que la norma desde de acá no era más ni nada menos, ¿cierto? Que la raíz cuadrada del producto bueno, en este caso me quedaría así, ¿no? Vamos a colocarlo de una forma más resumida, ¿no? La norma de A veces U más B veces U ortogonal, ¿no? U ortogonal, para no estar trabajando con muchas variables. Entonces, ¿cómo me queda eso? Eso no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de quién? Del producto, ¿no? AU más BU ortogonal por AU más BU ortogonal, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué, profesor, es eso? Porque recuerden que la norma de un vector cualquiera, ¿cierto? De un vector cualquiera, vendría a ser la raíz cuadrada de quién? De b por b, ¿cierto? De b por b, ¿no? Tal vez no lo ha visto así, entonces b por b, recuerden que era exactamente la norma de b al cuadrado, ¿no? Eso es lo que estamos usando, esa propiedad de acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo un producto acá, ¿cierto? Entonces, empiezo a utilizar mi propiedad distributiva. Me queda a por u por AU, ¿cierto? Eso me queda, bueno, finalmente, ¿no? Acá, raíz cuadrada, ¿cierto? A por u, AU más AU, ¿cierto? Me quedaría A cuadrado, ¿cierto? A cuadrado, ¿por quién? Por U veces U, ¿cierto? Pero recuerda que este es un vector unitario, ¿cierto? Entonces, U por U, recuerda que la norma del U al cuadrado, pero la norma de U, por ser un vector unitario, es 1. Entonces, U por U es 1, ¿cierto? Entonces ya no lo voy a colocar acá. Nuevamente, aplicando distributiva, me quedaría el siguiente paso, multiplicarlo por la segunda, ¿cierto? Uy, se borró ahí, multiplicarlo por la segunda. Entonces me quedaría así ahora, ¿no? A por U por B por U ortogonal. Eso debería quedarme cero porque el U por el U ortogonal es cero. Entonces desconsiderado esa parte, ya no copio nada. Nuevamente, ahora me voy a la segunda parte. B por U, ¿cierto? B por U por AU, perdón, aquí es U ortogonal. B por U ortogonal por AU ortogonal, por AU, ¿no? Como U ortogonal por U, ¿cierto? Es cero, entonces este producto de acá me sale cero. Entonces ya no voy a copiar nada ahí. Nuevamente, con la segunda parte, me quedaría BU ortogonal por BU ortogonal. Eso me quedaría más B cuadrado, ¿cierto? Por U ortogonal veces U ortogonal, ¿cierto? Pero recuerden que el U era un vector unitario, ¿cierto? Su ortogonal de un vector unitario sigue siendo unitario. El producto de esto me queda la norma del U ortogonal al cuadrado, ¿cierto? Pero el U ortogonal también tiene norma 1, entonces la norma de U ortogonal al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Entonces, recuerden aquí entonces que la norma, ¿no? De esto de acá me ha salido nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de sus coeficientes al cuadrado, ¿cierto? El coeficiente de U más el coeficiente de U ortogonal. Es justamente la propiedad que hemos usado acá, ¿cierto? Entonces, siguiendo esa lógica, a esto lo ves como A, ¿cierto? Y a este lo ves como B, ¿cierto? Entonces me queda A al cuadrado, ¿a quién es? X' menos P al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién es B en este caso? Y' al cuadrado, ¿cierto? Y' al cuadrado. Muy bien, entonces aquí tenemos esta relación de claro. Tenemos que X' más P es la raíz cuadrada de X menos P al cuadrado más Y' al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, elevas al cuadrado, ¿cierto? Elevas al cuadrado, ambos lados, ¿cierto? ¿Qué te queda? Te queda la norma de x' más p al cuadrado. Bueno, esto ya igual queda grabado, se lo pueden buscar después. Entonces, si tú elevas al cuadrado, me quedaría esto de acá al cuadrado, ¿cierto? Así, ¿no? X' más p al cuadrado igual a x' menos p al cuadrado más y' al cuadrado, ¿cierto? Pero esto, ¿quién es? Recuerden que aquí ni siquiera necesitaba norma, ¿no? Era simplemente módulo, ¿no?
Porque recuerden que x' es un número y p es un número, ¿no? Este es módulo nada más, en valor absoluto. Entonces, x' más p al cuadrado es x' al cuadrado más 2xp más p al cuadrado, ¿cierto? Aquí nuevamente, x' al cuadrado menos 2xp, ¿cierto? Más p al cuadrado, más y' al cuadrado. Finalmente, los cuadrados se van, este de acá con este de acá se van, y me queda, ¿no? El menos 2p lo paso a sumar acá, me quedaría 4xp o 4px, para dejarlo ordenadito, igual a y' ortogonal, y' al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha quedado acá. Y' al cuadrado igual a 4p veces x', ¿cierto? En otras palabras también, despejando x', te quedaría x' igual a y' al cuadrado sobre 4p, ¿cierto? Pero profesor, ¿por qué dejamos el parámetro p? Sino que este parámetro p es un numerito, ¿cierto? Que me va a dar la información, digamos, la información completa de tu parábola, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden observar, cualquier parábola, ¿no? Va a tener esta ecuación de acá, ¿no? Claro, donde x' está en la dirección del eje focal y el y', ¿cierto? El y' está en la dirección, o es paralela a la directriz, ¿cierto? Entonces, cualquier parábola, ¿cierto? Un plano de coordenadas, x', y', donde x' es paralelo a su eje focal y el y' es paralelo a la directriz, va a tener esta forma de acá, ¿cierto? Va a tener esta forma de acá. Entonces, el único número desconocido para nosotros para poder determinar la ecuación de una parábola, ¿quién va a ser? El número p, ¿cierto? Entonces, si tú ubicas el número p, automáticamente tienes la ecuación de tu parábola, ¿ok? Finalmente, para dar en términos o por dar terminado la ecuación de la parábola en su forma vectorial, nosotros decimos que la parábola es aquella figura geométrica cuya ecuación queda determinada de esta manera, ¿no? B más x', y', ¿cierto? Al cuadrado. Este es P, la parábola, ¿cierto? Bueno, el P es el punto que está en la parábola, ¿cierto? El punto P que está en la parábola, que es igual a B más y' al cuadrado, 4p sobre 4p veces u, ¿cierto? Más y' por u ortogonal, ¿no? ¿Por qué, profesor? Recuerden que P inicialmente nosotros lo habíamos encontrado de esta manera, ¿no? B más x', ¿cierto? X' por u más y' y' por u ortogonal, ¿cierto? Por u ortogonal. Lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar el x', ¿no? El x' por este valor de acá, ¿cierto? Este de acá ya lo vimos de acá, ¿no? Justo de acá. Ese vendría a ser su ecuación vectorial, ¿cierto? Su ecuación vectorial, ¿no? Donde el vector u es la dirección, ¿no? La dirección de su eje focal y el u ortogonal es la dirección de su directriz, ¿cierto? O el vector unitario en dirección de su directriz. Muy bien. De todas esas parábolas, ¿no? De todas esas parábolas, recuerden que esta ecuación de acá modela la parábola, ¿cierto? En cualquier dirección, ¿cierto? Puede ser oblicua, paralela, perdón, horizontal, vertical, ¿no? Entonces nosotros vamos a rescatar alguna de ellas. Por ejemplo, podemos obtener la ecuación, ¿no? De la parábola con eje focal paralelo al eje X y con vértice en el punto H, K, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la parábola debería quedarme una cosa así, ¿cierto? Como es su eje focal, ¿cierto? Es paralelo al eje X. Recuerden que el eje focal era justo la recta que partía en dos partes, ¿no? A la parábola, si ustedes van acá, ¿cierto? Este es el eje focal. Bueno, este sería el L', que vendría también a ser la misma que el eje focal que está acá, el X', ¿no? Parte en dos partes iguales a la parábola, ¿cierto? Haciéndolo simétrica con respecto a ese eje, ¿no? Simétrica me refiero a que tú llegas ortogonalmente acá, esta distancia vendría a ser la misma distancia de acá, ¿no? Porque recuerden que la parábola es una figura simétrica con respecto a su eje focal, ¿no? Entonces, su eje focal vendría a ser el eje X, ¿cierto? Entonces, eso significaría que esto parte en dos partes iguales a la parábola. Entonces, ahí tendrías que ver hacia qué lado está orientada la parábola, ¿no? Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Más adelante vamos a ver eso, ¿no? Entonces, su vértice, recuerden que se encuentra, ¿no? ¿Dónde?
en el mismo eje focal, ¿cierto? En el mismo eje focal o en el mismo X', ¿cierto? Porque el X' es la recta que pasa por el foco y el vértice. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Acá. Entonces, si el vértice fuese h, K, ¿cierto? Que en ese caso el h vendría a ser 0 porque debería ubicarse justo en el eje X. Entonces, la parábola debería quedarnos una cosa así, ¿no? Por acá debería quedar el foco, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo queda exactamente, ¿no? Para encontrar esa ecuación de esa parábola en particular, ¿no? Deberíamos reemplazar todos nuestros datos en esta ecuación de acá, ¿cierto? Entonces nos dicen que su eje focal es paralelo al eje X, ¿cierto? Y recuerden que el U era justo el vector unitario, ¿cierto? En dirección del eje focal, ¿cierto? En dirección del eje focal. Entonces, en particular, debe estar en dirección de X, ¿cierto? En el plano X, de la recta, ¿no? Que pasa justo por el punto 0,0 en dirección de X, en dirección del eje X, ¿cierto? Entonces, como el U, ¿cierto? Debería ser paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces el U debería ser de esta forma, ¿no? 1,0. 1,0. Ese vendría a ser nuestro vector unitario, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si damos coordenadas para el P, X, Y, y el vértice le damos H, K, ¿cómo nos quedaría? No, reemplaces acá, ¿no? P igual a B más esto de acá más esto de acá, ¿cierto? El B lo hemos pasado a restar acá, me queda P menos B, igual a, igual a ¿qué? Recuerden que el P era X, Y, el B es H, K, me queda así, ¿no? X menos H, Y menos K, igual a Y' al cuadrado sobre 4P. Y' al cuadrado sobre 4P por el unitario. ¿Quién es el unitario en nuestro caso? 1,0. Más Y' por el U ortogonal. Recuerden que el U ortogonal lo obtenía, ¿cierto? Pasando la segunda coordenada con signo negativo, ¿no? Pero acá es 0, entonces pasa como 0 y el 1 pasa con el mismo signo, ¿no? Entonces su vector U ortogonal es 0,1, ¿no? Entonces, al final, si tú sumas esto, me quedaría en la primera coordenada, ¿no? Y' al cuadrado sobre 4p, ¿no? Sobre 4p, coma Y', ¿cierto? Coma Y'. Entonces, finalmente, si tú unes los extremos, ¿qué tienes? Tendrías que esta coordenada de acá, x menos h, y menos k es igual a y' al cuadrado sobre 4p, y', ¿no? Entonces, si tú igualas, ¿cierto? Porque al final de cuentas, son puntos en el R2, ¿no? Si tú tienes puntos en R2, para que sean iguales, tiene que cada componente ser igual, ¿no? O sea, la primera componente ser igual a la primera componente de acá y la segunda componente ser igual a la segunda. En ese caso, ¿qué tendrías? Tendrías que x menos h, ¿cierto? Es igual a esto de acá, a la primera coordenada, ¿quién es? Y' al cuadrado sobre 4p. Y la segunda, que es y menos k, igual a y', ¿cierto? Igual a y'. Entonces, finalmente te quedaría x menos h, ¿cierto? Igual, ¿a quién? A x', porque recuerden que x menos h era el x', ¿no? Igual, ¿quién es el x'? El x', nosotros lo tuvimos acá, ¿no? El x' es igual a y' al cuadrado sobre 4p. Entonces, y' al cuadrado sobre 4p. Pero ¿quién es y'? Y' es y menos k. Entonces, en vez de y', ahora voy a colocar y menos k. Al cuadrado sobre 4p. Junta los dos extremos, ¿cierto? Y la ecuación de nuestra parábola nos ha quedado de esta manera, ¿no? Y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, ¿cierto? Esa es nuestra ecuación ordinaria de la parábola, ¿cierto? Con eje focal igual o paralelo al eje X, ¿cierto? Al eje X. Al eje X. Al eje X con vértice en H, K, ¿no? Bueno, inicialmente el ejemplo lo estábamos dando con vértice acá, pero puede ser que el eje focal también se encuentre más arriba, ¿no? Más arriba, pero que tiene que ser paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces, simplemente sería una pequeña traslación hacia arriba, ¿no? Así es. Bueno, más abajo tenemos los gráficos exactos de eso, ¿no? Y vamos a ver cómo influye el número P
¿no? En el gráfico de la parábola, ¿cierto? El P en realidad me va a dar la dirección de la parábola. El P va a determinar si la parábola se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Obtuvimos que la ecuación es de esta manera. ¿Qué pasa si el P es positivo? ¿Cierto? Si el P es positivo, la parábola, ¿no? Se va hacia la derecha. Como ustedes pueden ver, se extiende hacia la derecha, obviamente, ¿no? Porque a medida que el X crece, ¿cierto? El Y también crece, ¿no? El Y crece de forma positiva, ¿cierto? De forma positiva. Muy bien. ¿Y qué pasa si el P es negativo? Si el P es negativo, obviamente el P debe ser diferente de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque si el P fuese igual a cero, y menos k al cuadrado me quedaría igual a cero, y eso la solución sería simplemente y igual a k, ¿no? Sería una recta, entonces no tiene sentido eso. Entonces, si el P fuese negativo, ¿qué tenemos? Tenemos que la parábola, ¿no? Se abre hacia la izquierda, ¿cierto? Se abre hacia la izquierda. La recta directriz, recuerden que la recta directriz, ¿cierto? Es la recta que está a una distancia P del vértice, y esa distancia P del vértice debería ser acá también, ¿no? Bueno, inicialmente nosotros lo tomamos como P, ¿no? Pero cuando P es negativo, acá debe ser el valor absoluto, ¿cierto? El valor absoluto de P. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta distancia tiene que ser positiva, ¿no? Otra cosa que también deberíamos ver aquí es que podemos identificar exactamente, ¿no? Quién es su vértice y quién es su foco, y la ecuación de su recta directriz. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cierto? Como la distancia de la directriz al vértice es P, ¿cierto? Porque aquí P es positivo, y la distancia de P al foco es, perdón, de B al foco también es P, entonces nosotros podemos determinar quién es el foco. El foco, bueno, el vértice, supongamos que el vértice es h, K, ¿cierto? Entonces, como el foco se encuentra a una distancia P, ¿no? Su ordenada, perdón, su abscisa del foco vendría a ser h más P, ¿cierto? H más P, porque esta distancia de acá es P. ¿Y quién es su ordenada? Su ordenada, bueno, acá no ha subido ni nada, ¿cierto? Está en el mismo eje focal, el punto F, ¿no? Del P. Entonces tendrían que tener la misma ordenada. La misma ordenada. En ese caso sería K. Entonces, finalmente, ¿quién sería el F? El F sería H más P, ¿cierto? El foco sería H más P, coma K. ¿Podemos ubicar la directriz? Sí, ¿cierto? ¿Cómo? La distancia del vértice a la directriz, ¿cierto? También es P. Entonces, acá me quedaría, bueno, si aquí es H, aquí me quedaría H menos P. ¿Cuál es la recta vertical que pasa por H menos P? Sería la recta vertical y igual a, perdón, X igual a H menos P, ¿cierto? H menos P. Lo mismo pasa con el otro ejemplo, ¿cierto? Nuevamente, ¿no? Como el P es negativo, ¿cierto? Como el P es negativo, bueno, esta distancia de acá a acá vendría a ser el valor absoluto de P, ¿cierto? Como P es negativo, su valor absoluto es menos P, ¿cierto? Y aquí también sería menos P. Entonces, obviamente, si nosotros colocamos que el vértice es h, k, ¿cierto? Entonces, recuerden, aquí hay una distancia menos p, ¿cierto? Una distancia positiva menos p. Entonces, este punto de acá sería h menos p. Y acá, nuevamente, ¿no? Me quedaría una distancia menos p, ¿cierto? Este punto de acá vendría a ser h menos p, que sería ¿quién? H más p, ¿cierto? H más p. Entonces, ¿puedes ubicar su recta directriz? Sí. La recta directriz que pasa por el punto h menos p y es vertical. ¿Quién sería? X igual a h menos p, ¿cierto? H menos p. Muy bien. El foco me queda con abscisa h más p y ordenada, ¿cierto? Y ordenada igual a k, nuevamente, ¿no? Igual a k. Ok, entonces ahí podemos identificar los tres elementos más importantes, ¿no? El directriz, foco y el vértice, ¿cierto? Y el vértice. Así como tenemos ecuación ordinaria para parábolas con eje focal paralelo al eje X, tenemos también las otras, ¿no? Pero bueno, antes de ver las otras que tienen eje focal paralelo al eje Y, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Cómo el P me ayuda a determinar la ecuación de la parábola, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, bueno, acá en este ejemplo me dicen hallar la ecuación de la parábola de directriz X igual a 1 y foco igual a menos 3,2, ¿no? Igual a menos 3,2.
Entonces ubicas el foco primero, ¿cierto? Menos 3,2 y la directriz que es igual a x igual a 1. La recta con ecuación x igual a 1. Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Eh, la directriz es x igual a 1. La directriz es paralelo al eje Y. Significa que el eje focal no es ortogonal al eje Y, por lo tanto, debería ser paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces nos encontraríamos en este caso de acá, ¿cierto? En este caso de acá. Otra cosa también para ver si el P es positivo o negativo, observen que si el foco se encuentra al lado izquierdo del vértice, el P debería ser negativo. Si el foco se encuentra al lado derecho del vértice, el P debería ser positivo, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? El foco, ¿cierto? El foco se encuentra a la izquierda de su directriz, ¿no? A la izquierda de su directriz. Nuevamente, si nosotros relacionamos directriz con foco, ¿cierto? La L con el foco. Si la L se encuentra, la recta L se encuentra a la derecha del foco, entonces, nuevamente, el P es negativo. Si la directriz se encuentra a la izquierda del foco, el P es positivo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, la directriz se encuentra a la derecha del foco. Por lo tanto, el P debería ser un número negativo, ¿cierto? Entonces ya tienes más o menos una idea de cómo sería la parábola. Debería irse hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda. Muy bien. ¿Cómo encontramos finalmente la ecuación? Recuerden que la ecuación debería ser así, ¿no? Como es eje focal paralelo al eje X, debería quedarme de esta manera, ¿no? X, Y menos K al cuadrado, ¿cierto? Igual ¿a quién? A 4P, ¿cierto? Por X menos H, ¿cierto? X menos H. Justo esta forma que tenemos acá, ¿no? 4P por X menos H. Si tú quieres, puedes ir reemplazando aquí ya, ¿no? Pero la idea es que empecemos a familiarizar más con las propiedades de la parábola, ¿cierto? Recuerden, ¿cómo encuentro el P? El P, recuerden que era, bueno, esta distancia de acá tendría que ser el valor absoluto de P, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que P es negativo, ¿cierto? P es negativo. Entonces esta distancia de acá debería ser P. ¿Puedo calcular esta distancia de acá? Recuerden que este de acá es igual a este de acá, ¿cierto? ¿No? Porque la distancia del foco al vértice debería ser igual a la distancia del vértice a la directriz, ¿cierto? Nuevamente, entonces la mitad, bueno, aquí pasa por 1, aquí hay 3, entonces todo esto mide 4, ¿cierto? Voy a colocarlo en otro color. Entonces todo eso mide 4. Todo esto mide 4. Entonces, la mitad vendría a ser ¿dónde? Justo donde hay 2. Entonces, aquí hay 1. Acá debería haber 1. Entonces, este punto de acá, ¿quién sería? Menos 1, ¿verdad? Entonces, ya tengo la abscisa del vértice. ¿Y cómo encuentro la ordenada del vértice? Muy bien. Para ello, ¿no? Tú sabes que la directriz, perdón, el eje focal pasa justo por el foco y el vértice, ¿no? Entonces, deberían tener la misma abscisa, ¿cierto? ¿Quién es la abscisa? Del foco es 2, ¿cierto? Entonces, la ordenada del foco, ¿quién es 2? Entonces, la ordenada del vértice debería ser 2. Automáticamente de aquí tengo que, ¿cierto? Que el vértice es igual a menos 1,2, ¿cierto? Menos 1,2. Y el P, recuerden que este es el valor absoluto de P, la distancia del F al foco, perdón, del foco al B. Y ese sería el valor absoluto de P, ¿cierto? El valor absoluto de P me quedaría 2. Pero P es negativo, entonces P es igual a menos 2. Ya tenemos el vértice, tenemos el P, ¿cierto? Automáticamente encontramos la ecuación de la parábola, ¿cierto? Simplemente reemplazando. Me quedaría Y menos K, que en este caso sería el 2, ¿cierto? 2 al cuadrado igual a 4 veces P. P es negativo, ¿cierto? Entonces me quedaría 4 por menos 2, menos 8. ¿Por quién? Por X menos H. ¿Quién es H? La abscisa del vértice. Sería X menos 1, que en realidad me quedaría X más 1, ¿no? Y esta sería la ecuación de mi parábola, ¿cierto? De mi parábola, ¿no? Aquí está pasito por pasito, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Justo acá. Sí, John, ¿puedes hablar? Se fue. Profe, listo. Hola, ya, Sí, ahora te escuché. ahí, ¿por qué P era valor absoluto, bueno, P2 y por qué saldría menos 2? Ya.
Nuevamente, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a desarrollar acá, ¿no? Nosotros tomamos, ¿cierto? Como la parábola que se encuentra hacia el lado derecho, ¿cierto? Se encuentra, digamos, inclinado hacia el lado derecho del x', ¿cierto? Del x'. Acá sí, ¿no? Acá, esta distancia de acá era P, ¿cierto? Era P. La distancia del vértice al foco era P, ¿no? Pero en el caso de que el foco se encuentre al otro lado, ahí sí tendrías que multiplicarlo por menos P, ¿no? Entonces, en general, ¿cierto? En general, el P no es nada más ni nada menos, ¿no? Bueno, tal vez una forma más fácil de repente para que veas cuando el P es positivo y cuando es negativo, ¿no? Es, por ejemplo, si el vértice hubiera quedado a este lado de acá, ¿cierto? El vértice hubiera quedado al lado de acá, ¿cierto? El foco, perdón, ¿no? El foco se hubiera quedado por acá, digamos. El foco por acá y el vértice por acá, ¿cierto? Muy bien. Pero el vector unitario, ¿cierto? Nosotros lo hemos considerado hacia allá, ¿cierto? Y nosotros queríamos expresar este vectorcito que une al vértice con el foco con P veces el vector unitario, ¿cierto? Pero si el vector unitario está al lado de ella, ¿cierto? Está en dirección del x' acá, ¿no? Entonces, este vectorcito, ¿quién sería? Sería un número negativo veces multiplicado por el vector unitario. Entonces, significa si el foco se encuentra al lado izquierdo del vértice, ¿no? Ese P debería ser un número negativo, ¿cierto? Debería ser un número negativo. ¿Por qué? Porque tiene que invertir la dirección de quién? Del vector unitario, ¿cierto? Aquí, ¿por qué el P es negativo? Justo acá. ¿Por qué el P es negativo? ¿Cierto? Porque el vector unitario nosotros hemos considerado ¿quién? El 1, 0, ¿cierto? Y tiene esta dirección de acá, 1, 0, 1,0, ¿cierto? Pero el foco nosotros lo hemos tomado como, bueno, el vector que une que sale de B y llega al foco, ¿cierto? Del B al foco, ¿cierto? El BF, lo hemos tomado como P veces el vector unitario, ¿cierto? Si el unitario está en esa dirección de acá, hacia el lado derecho, y el vector de acá, BF, está hacia el lado izquierdo, ¿qué significa con este P? ¿Qué significa que este P sea? Debería ser número negativo, ¿cierto? Un número negativo. ¿Por qué? Porque está invirtiendo la dirección de quién? Del P, ¿cierto? Perdón, invirtiendo la dirección del vector unitario, ¿no? Que estaba al lado derecho, para que se vaya al lado izquierdo, obviamente tienes que multiplicarlo por un número negativo, ¿cierto? Negativo. Todo se deduce de la primera ecuación, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué entonces queda el valor absoluto? Claro, si recuerden que la distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice aquí a la recta. Sí, ok. ¿P es un vector? Su pregunta. El P a priori es un número, ¿cierto? El P es un número, pero recuerden que si tú, no puede, el número P también lo puedes ver como un vector. ¿Cuál vector? El vector que nace, ¿cierto? Que nace de quién? Desde el origen y llega al punto P. Porque recuerden que el vector OP, ¿cierto? OP es quién? P menos el origen. ¿Quién es? 0,0, ¿cierto? Pero 0,0 no hace nada, aquí me queda P. Entonces al vector P lo puedo ver como, perdón, al punto P lo puedo ver como el vector que sale desde el origen y llega hasta el punto P. Entonces, en ese caso tú puedes verlo al P como un vector y como un punto y lo puedes manipular como quieras, ¿no? Lo puedes manipular a tu antojo, ¿no? Entonces, ahí tienes esa dicotomía, ¿no? Puedes tener esa facilidad de usarlo como vector y como punto, ¿no? Siempre considerando el punto inicial del vector en el origen, ¿cierto? En el origen. Ok. ¿Por qué me salió, nuevamente, para responder la pregunta de su compañero anterior, por qué la distancia del foco al vértice era el valor absoluto de P, ¿cierto? El valor absoluto de P. Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Por la misma razón que acabamos de ver hace rato, ¿cierto? El vértice, el vector que va del vértice al foco, ¿cierto? Del vértice al foco, ¿es quién? Es P veces el vector unitario, ¿cierto? P veces el vector unitario, ¿cierto? ¿Quién sería esta distancia de acá? El módulo del vector BF, ¿cierto? Esta distancia de acá, ¿cierto? La distancia de F a B no es nada más ni nada menos que la norma del vector BF, obviamente, ¿no? BF. ¿Quién es BF? P veces U. P veces U.
¿cierto? P veces 1. P, el minúscula, ¿no? P minúscula. El punto P sale afuera, ¿cierto? Como con valor absoluto, recuerden. Cuando tú tienes la norma de un vector multiplicado por un número P, el número P sale afuera con valor absoluto, ¿cierto? Por la norma del vector U, ¿cierto? Pero el vector U es un vector unitario, esto es 1. Y aquí me queda ¿quién? P, ¿cierto? El valor absoluto de P. Ahí está. ¿Ok? Entonces, pero como P es negativo, obviamente acá, este de aquí debería ser menos P, ¿no? Menos P. Entonces ahí está la explicación por qué esa distancia es valor absoluto, ¿cierto? Valor Ah, absoluto. profe. Ahí usted lo multiplica por el vector unitario, igual no va a afectar en nada porque igual va a salir P, ¿no? Exactamente, ajá, exactamente. Ah, sí, me estaba confundiendo, sí. Sí, no, pero no está Ya. bien. Como por Sí, primera vez que uno lo ve, obviamente tienen que surgir varias dudas, ¿no? Varias dudas. Muy bien. Entonces, ya, no, 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 sí, sí. ya. Entonces, bueno, continuando, ¿no? Ya terminamos este ejercicio de acá. Recuerden que el único trabajo de acá para determinar la ecuación de una parábola es identificar su vértice, ¿cierto? Y el vector P, el parámetro P, ¿no? El parámetro P que va a ser el que me va a dar las direcciones de la parábola, ¿cierto? Muy bien. Hemos estudiado parábolas con eje focal, ¿cierto? Paralelo al eje X. ¿Y qué pasa con las parábolas que tienen eje focal paralelo al eje Y? ¿Cierto? En ese caso, cambias de vector unitario simplemente, ¿no? Si su eje focal es paralelo al eje Y, ¿cierto? Entonces, el vector unitario era, recuerden, el vector unitario era aquel vector que daba la dirección de la recta del eje focal, ¿cierto? Del eje focal. Entonces, como el eje focal es paralelo al eje Y, ¿cierto? Entonces, el vector unitario que tú debes tomar es un vector unitario en dirección del eje Y, ¿cierto? ¿Cuál es el vector unitario en dirección del eje Y? ¿Quién? El J, ¿no? Bueno, el J, no estamos trabajando casi con J, pero es el 0,1, ¿cierto? El 0,1. El 0,1, ¿cierto? Muy bien. El U ortogonal, ¿quién sería? Nuevamente, ¿no? El U ortogonal, ¿no? Pasa a la segunda componente con signo negativo, coma, el 0 pasa al otro lado, menos 1,0. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, simplemente reemplazamos, ¿no? Recuerden que P era igual a B más X, ¿cierto? X prima, ¿por quién? Por el U más, eh, ajá, acá sí tienen que tener en cuenta algo, ¿no? X prima por el U ortogonal, ok, más, igual, ¿no? Más muy bien, ok. Antes de seguir con eso, vamos a ver. Vamos a ubicarnos aquí, porque aquí podemos pasar algo por alto. Recuerden que ahora el eje focal, ¿cierto? El eje focal, ¿quién es? Es paralelo al eje Y, ¿cierto? Al eje Y. Entonces, ¿qué significa? ¿No? Que aquí nos quedaría, ¿quién? El Y', ¿cierto? Y aquí el X'. Entonces, si haces esa analogía acá, simplemente vas a reemplazar. Nuevamente, ¿no? Al P le tomas como el punto con coordenadas X, Y, ¿no? De todo unitario explicamos que debía ser 0,1, y el vértice siempre lo estamos denotando por H, acá, ¿no? Sacas de la ecuación 4 que nosotros tuvimos, ¿cierto? Que nosotros tuvimos, y tienes que, bueno, tu ecuación 4 está por acá, pero era básicamente la que estaba usando siempre, ¿no? Ecuación 2, ecuación 4, esta de acá, ¿no? Esta de acá. Esa es la ecuación vectorial. Ya no vamos a estar haciendo tanto, porque aquí ya habíamos reemplazado todo, ¿de acuerdo? Entonces nuestro resultado final fue esto de acá. Entonces me queda vértice más y' al cuadrado sobre 4p veces el vector unitario más y' por el u ortogonal. Entonces en ese caso reemplazamos simplemente. Reemplazamos y ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente, ¿no? Recuerden, bueno, el P le hemos pasado a hasta el otro lado, aquí en ese lado me queda Y, este de acá por el unitario, más Y' por el U ortogonal, ¿cierto? Por el U ortogonal. Muy bien. Acá es 0, ¿cierto? Porque multiplicas esto por 0 y en el otro, en la ordenada me queda Y' al cuadrado, 4p, ¿cierto? Y' al cuadrado, 4p. Y acá menos Y', ¿cierto? Menos Y', acá falta un signo negativo, ¿no? Menos Y'. Muy bien. Entonces,
simplemente despeja, ¿no? Recuerda que esto me ha quedado x menos h, ¿cierto? Y menos k, ¿cierto? Y menos k. Entonces, igualas, esto de acá me quedaría igual a y esto de acá igual a y' al cuadrado sobre 4p, ¿cierto? Sobre 4p. Entonces, vean acá, menos y' igual a la primera de acá, que es x menos h, ¿cierto? Y, ¿qué más? Ya, bueno, acá ya está despejando, ¿no? Y' debería quedarte menos x menos h, ¿no? Y igualando las segundas componentes, me queda y menos k igual a y' al cuadrado sobre 4p, ¿cierto? Pero y' ya lo tengo acá y lo voy a reemplazar. Entonces, y' al cuadrado me quedaría x menos h al cuadrado sobre 4p, ¿cierto? Pues finalmente juntas esto de acá con esto de acá, como una tu ecuación final, ¿no? Entonces te quedaría, bueno, el 4p lo pasas a multiplicar acá, me quedaría x menos h al cuadrado igual a 4p multiplicado por y menos k. Y esa es la ecuación ordinaria de la parábola con eje focal paralelo al eje y, ¿cierto? Entonces, en general te quedó esto, ¿no? La ecuación que tiene eje focal paralelo al eje y, ¿no? Entonces, vamos a ver qué información me da el P, ¿no? De la orientación de la parábola, ¿cierto? Obviamente, si el P es positivo, ¿no? Significa que mientras crezca o crece el Y, obviamente esto de acá crece también, ¿cierto? Eso significa, o a medida que el X crece, el Y crece, entonces significa que se va yendo hacia más infinito, ¿no? Se abre hacia más infinito, hacia arriba. En cambio acá, ¿no? Si el Y crece, perdón, si el X crece, si el X crece, el Y decrece, porque este sería un número negativo, ¿cierto? Decrece. Entonces, significa que la parábola se va hacia abajo, ¿no? Hacia menos infinito. Se abre hacia menos infinito. Entonces, nuevamente, ¿podemos ubicar la recta directriz y el vértice? ¿Podemos identificarlo? Sí. ¿De qué manera? Bueno, el vértice ya está, ¿no? Es h, k. Entonces, nos faltaría ubicar el foco y la directriz, ¿cierto? Entonces recuerden, como el P es positivo, esta distancia de acá sería P y esta distancia de acá sería P, ¿cierto? Sería P. Entonces, el foco vendría a ser, ¿quién? Bueno, como está, recuerden que el foco y el vértice siempre se encuentran en el eje focal, ¿cierto? Pero el eje focal es paralelo al eje Y, por lo tanto tienen la misma abscisa, ¿cierto? ¿Quién es su abscisa? H. Entonces la abscisa del foco es H. ¿Quién es su ordenada? Nuevamente, la ordenada del F vendría a ser la ordenada del B más esta distancia de acá que es P. Entonces sería el foco H, K más P, justo lo que está acá, ¿cierto? Justo lo que está acá. Ahora su directriz, nuevamente, ¿no? La distancia del foco al vértice es la misma distancia que del vértice a la recta directriz. ¿Cuál es la distancia del vértice a la recta directriz? P. Entonces, si la abscisa, la ordenada del B es K, ¿cierto? Entonces la ordenada por donde intersecta la recta directriz al eje Y sería K menos esta distancia. ¿Quién es? K menos P, ¿cierto? K menos P. Entonces, la recta directriz me queda la recta determinada por la ecuación Y igual a K menos P, ¿cierto? K menos P. Lo mismo acá, ¿cierto? Solo que ahora el P es negativo. Entonces, esta distancia vendría a ser ¿quién? El valor absoluto de P. ¿Quién es el valor absoluto de qué? De P aquí, menos P, ¿cierto? Entonces acá hay menos P y aquí hay una distancia menos P, ¿cierto? Muy bien, ¿puedo identificar el foco? Sí. ¿Quién es la abscisa del foco? Me voy acá al eje X. La abscisa del foco vendría a ser la misma abscisa del vértice. ¿Cuál es la abscisa del vértice? H. Entonces la abscisa del foco vendría a ser H, ¿cierto? Ahora, ¿quién es la ordenada? Nuevamente, ¿no? Como la distancia del vértice al foco es menos P, ¿cierto? Y la ordenada del vértice es K, entonces la ordenada de acá sería K menos la distancia. ¿Quién es la distancia? Menos P. K menos P, queda K más P, ¿cierto? Entonces finalmente me queda la abscisa del foco igual a K más P, justo lo que está acá. ¿Puedo ubicar la directriz? Sí. ¿Por qué? Porque esta distancia es menos P. Entonces, la recta que pasa, ¿cierto? Por el punto K menos la distancia de acá, que sería menos P. K menos P, me queda K más P, debería quedarme, ¿no? Perdón, aquí es más, no es menos. Ok, entonces, como está hacia arriba, debería quedarme K más la distancia, ¿no? Más la distancia. ¿Cuál es la distancia? Menos P. Entonces sería K más menos P.
Entonces, la recta directriz vendría a ser igual a x, perdón, y igual a, eh, y igual a x menos p, ¿cierto? X menos p. Muy bien. Y eso sería, entonces, teniendo el P, ¿no? Teniendo el P y sabiendo que la recta directriz o el eje focal es paralelo al eje Y, o también equivalentemente a decir que el eje la directriz, que la recta directriz es paralelo al eje X, ¿no? Suficiente saber quién es el P y quién es el vértice para determinar la ecuación de nuestra parábola, ¿cierto? De nuestra parábola. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo. Dice hallar la ecuación de la parábola de directriz y igual a 2, ¿cierto? Y foco igual a 2,4, ¿cierto? Entonces recuerden nuevamente, ¿no? Para determinar la ecuación de una parábola necesito ubicar el parámetro P, ¿cierto? Y el vértice, ¿cierto? Acá tenemos la directriz y tenemos el foco, ¿cierto? Como la directriz está dada por la ecuación y igual a 2, significa que es una recta horizontal. Entonces, la directriz nos están diciendo aquí, con este dato, me están diciendo que es paralelo al eje X. Si la directriz es paralelo al eje X, su eje focal debería ser paralelo a quién? Al eje Y, ¿cierto? Entonces nos ubicamos justo acá, ¿no? Con el eje focal paralelo al eje Y. Pero en este caso nosotros tenemos que la ecuación es x menos h igual a 4p por y menos k, ¿cierto? X menos h al cuadrado igual, bueno, hacer un poco más abajo porque no se puede escribir aquí, x menos h al cuadrado igual a 4p veces y menos k, ¿cierto? Entonces lo desconocido que tengo acá es el h, el k y el p, ¿cierto? Muy bien, entonces nos ubicamos en el mismo problema de acá, ¿ok? Acá también puedo determinar el signo del P, ¿cierto? Observen, si el foco se encuentra por encima de la recta directriz, ¿cierto? Automáticamente puedo concluir que el P debería ser positivo. Si la recta directriz se encuentra por encima del foco, ¿cierto? El P debería ser negativo, ¿cierto? Debería ser negativo. Porque recuerden que la directriz nunca se intersecta con quién, con la parábola. Entonces, la parábola debería estar sí o sí en este caso, ¿cierto? En este caso, enfocada o mirando hacia abajo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá tengo y igual a 2, ¿cierto? Y igual a 2, la directriz, y el foco 2,4, ¿cierto? De acá ya puedo concluir algo, ¿no? Importante, que el P es un número positivo, ¿cierto? El P es un número positivo, entonces la parábola debería tener esta forma, debería estar mirando hacia arriba, ¿no? Muy bien, entonces vamos a determinar el vértice. Recuerden que el foco y el vértice se encuentran, ¿no? En el eje focal, ¿cierto? En el eje focal, y en este caso el eje focal es paralelo al eje Y, ¿no? ¿Por qué? Porque la directriz es paralelo al eje X y el eje Y, perdón, la directriz con el eje focal son ortogonales, ¿cierto? Muy bien, entonces, foco, vértice. Nuevamente, haciendo el mismo raciocinio anterior, ¿no? Foco y el vértice van a tener obviamente la misma abscisa, ¿cierto? La misma abscisa. Entonces, el vértice tiene abscisa, debería tener la misma abscisa del foco. ¿Cuál es la abscisa del foco? 2. Entonces, el vértice ya puedo decir que la primera es 2, ¿no? La abscisa es 2. La primera componente del vértice es 2. ¿Y cómo calculamos la segunda? Bueno, la distancia del vértice al foco es la misma distancia que del vértice ¿cierto? A la recta directriz. En otras palabras, la distancia del foco al vértice sería la mitad de la distancia del foco ¿a quién? A la directriz. ¿Y cuál es la distancia del foco a la directriz? Toda esta distancia de acá. ¿Cuánto es? Si acá era 2, aquí es 4, todo esto divide 2. ¿Cuánto vale P? Vale 1, ¿cierto? Vale 1. Entonces acá ya tengo que P vale 1, ¿cierto? El P vale 1. Y si el P vale 1, ¿no? Entonces ya puedo encontrar la ordenada del, foco, del vértice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el foco se encuentra a una distancia P del vértice, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale P? 1. Entonces la abscisa, perdón, la ordenada del vértice vendría a ser 4 menos P. ¿Cuánto vale P? 1. 4 menos 1, 3. ¿Cierto? Entonces me queda 2 menos 3. Entonces reemplazando acá, ¿no? El H es 2, ¿cierto? Me quedaría X menos 2 al cuadrado igual a 4 veces P. ¿Cuánto vale P? 1. No le coloco. Y me queda Y menos K. ¿Quién es K? 3. Me queda Y menos 3. ¿Cierto? Y menos 3. Justo la ecuación que
o tomemos acá, ¿no? Sino que aquí está pasito por paso, para que ustedes lo lean. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos que es paralelo al eje X, paralelo al eje Y, la recta directriz, ¿no? O la recta, o el eje focal, ¿no? Nosotros automáticamente nos encontramos, ¿no? En esta situación de acá o en la situación anterior. Recuerde que si el que lleva el cuadrado, porque ustedes en la ecuación pueden identificar una variable donde va a intervenir el cuadrado y la otra donde no va a intervenir el cuadrado, ¿cierto? Donde no va a intervenir el cuadrado. La variable que va a llevar el cuadrado va a ser aquella variable, ¿cierto? Cuya recta directriz se encuentra paralela a ese eje, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿quién lleva el cuadrado? El X, ¿cierto? El X. Entonces significa que la directriz es paralela al eje X. Aquí, ¿quién llevó el cuadrado? El cuadrado llevó el Y. Significa que la directriz es paralela al eje Y, ¿cierto? Paralela al eje Y. Entonces es una manera interesante también de relacionar la directriz con eh, con el P, ¿no? Es con el P. O con el cuadrado, ¿no? ¿Quién lleva el cuadrado en la ecuación? Muy bien. Tenemos casos particulares, por ejemplo, cuando el H y el K, ¿cierto? Son el origen, digamos, H como K es el origen. A esa ecuación nosotros le llamamos ecuación canónica, ¿no? Canónica de la parábola. Entonces, ecuación canónica de la parábola, ¿no? Vamos, es aquella ecuación cuyo vértice, ¿cierto? Es el 0,0, ¿cierto? Y la parábola, ¿no? Tiene eje focal o paralelo al eje X o paralelo al eje Y, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer caso tenemos la parábola con el eje X como eje focal, ¿cierto? Como eje focal. Significa, ¿no? Que nos encontramos en la situación, ¿cierto? Y menos K, ¿cierto? Pero ahora, bueno, en la situación Y menos K al cuadrado igual a 4P, ¿por quién? Por X, ¿cierto? Por X menos H. Pero ahora H y K valen 0, ¿cierto? H y K valen 0. Entonces nos quedaríamos en esta situación, ¿no? Y al cuadrado igual a 4P veces X, ¿cierto? 4 veces PX. Entonces depende de quién es P. Recuerden, si P es positivo, ¿cierto? Si P es positivo, eh, si P es positivo, entonces se va, o la parábola se abre hacia la derecha, ¿cierto? Justo acá. Acá P es positivo, ¿cierto? Y aquí P es negativo, ¿cierto? P es negativo. Entonces, observen que la parábola en este caso se abre hacia la derecha, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto se abre la parábola? Eso va a depender mucho del P, ¿no? Más adelante, conforme vas haciendo ejercicios, vas a ir viendo que mientras el P, ¿cierto? Mientras que el P es más pequeño, ¿cierto? Mientras más pequeño, más, ¿cierto? Más se abre la parábola, es más ancha, ¿no? Y mientras el P más grande, ¿cierto? Más se va cerrando la parábola, ¿no? Obviamente, porque si el P es más pequeño, significa que el foco está por acá, ¿no? A ver, hagamos, tal vez estoy afirmando algo que no es verdad. A ver, comprobemos primero, ¿no? Si el P es muy pequeño, significa que el foco se encuentra muy cerca de quién, de su vértice, ¿cierto? De su vértice. Ajá, si el P es muy pequeño, ¿cierto? Significa que el vértice se encuentra muy cerca al foco. Entonces, en ese caso necesitarías que la parábola esté más cerrada, ¿no? Ok, entonces ahí hemos afirmado que es falso, ¿no? Entonces, el P pequeño, ¿cierto? El P pequeño significa que la parábola es más cerrada, ¿cierto? Si el P es más grande, significa que la parábola se va haciendo más ancha, ¿cierto? Se va haciendo más ancha. Muy bien. Acá lo mismo, ¿no? Bueno, el P en valor absoluto sería, ¿no? Eso es algo que nos vamos a ir dando cuenta en los ejercicios. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Recuerden que la directriz, ya para no hacer tantos pasos, recuerden que la directriz en este caso era, ¿quién? Era x igual a h menos p, ¿cierto? Pero h aquí es 0, entonces me queda la directriz igual a menos p, ¿cierto? A menos p. Aquí también, ¿no? Nuevamente, igual, la directriz siempre fue x menos p, ¿no? H menos p. Entonces, H0, p es, perdón, la directriz es x igual a menos p, ¿no?
Y el foco, obviamente, es P, cero, como lo habíamos visto. P, bueno, H más P, en realidad, H más P, pero aquí H es 0, coma, K, ¿no? Que también es cero. Entonces, en ese sentido, lo único que hemos hecho acá es reemplazar el H, K aquí, ¿no? En la primera situación que nos encontramos acá. El H0, ¿cierto? Y el K0. H0, entonces acá me queda P, 0, y aquí me quedó menos P, X igual a menos P. Eso es lo único que hemos hecho acá. ¿Ok? Entonces no hay mayor problema acá. Acá, ¿no? Lo mismo cuando tiene eje focal paralelo al eje Y, ¿cierto? Entonces, P positivo, P negativo, recuerden que la directriz era Y igual a K menos P, ¿cierto? Pero como K es 0, me queda menos P simplemente. Y la directriz igual a K, ¿no? Era K menos P, me queda simplemente menos P. El foco obviamente, recuerden que me quedaba H, K más P, ¿cierto? K más P. Pero recuerden que ahora H y K son 0, entonces el foco me quedaría 0, P. 0, P. Ok. Finalmente vamos a dar la ecuación general de la parábola, ¿cierto? Ecuación general de la parábola es aquella ecuación, ¿no?, donde se desarrolla por completo lo cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo, la ecuación general, ¿no?, se deduce de las ecuaciones con eje, de las ecuaciones de las parábolas con eje focal paralelo al eje Y o al eje X, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, donde tenemos, ¿no?, eje focal o la directriz en paralelo al eje Y. Recuerden que la directriz, ¿no?, era paralelo al eje de la variable, ¿no?, que llevaba el cuadrado, ¿cierto? Que llevaba el cuadrado. Entonces su directriz es paralelo al eje Y. Entonces en este caso el eje focal debería ser paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces aquí lo único que vas a hacer es desarrollar, ¿no? Dejarlo de esta manera. Si lo dejas de esa manera, tienes la ecuación Y al cuadrado menos 4px menos 2ky más k al cuadrado más 4ph, ¿no? Lo único que se ha hecho, se ha desarrollado el cuadrado, ¿no? Y se ha pasado todo a un solo lado y me queda de esta manera. Entonces, la ecuación de la parábola no me queda de esta manera, ¿no? Y al cuadrado más ax más by más c igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Claro, y podemos relacionar los coeficientes del x y del y, ¿no?, y también el término libre con el vértice y el p, ¿no? Por ejemplo, el que acompaña aquí al x es menos 4p, automáticamente tú vas a tener que el a es igual a menos 4 veces el parámetro p, ¿cierto? Análogamente puedes también relacionar el k con el b, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿quién es el que acompaña al y? El coeficiente es menos 2k. Y aquí, ¿quién es b? Automáticamente tienes que el b es igual a menos 2k. Igual acá, ¿no? El c es el término libre, debería ser el término libre acá. ¿Quién es? K al cuadrado más 4 veces p por h. Y en ese caso me queda que c es igual a k al cuadrado menos 4 veces ph. ¿Ok? Lo mismo pasa para la parábola con eje focal paralelo al eje Y, ¿no?, que es esto de acá. Muy bien, recuerden que la directriz era paralela a quién, al, al eje cuya variable llevaba el cuadrado. En ese caso también podrías afirmar que el eje focal, ¿cierto?, es paralelo al eje cuya variable no lleva el cuadrado, ¿no? En ese caso desarrollas también debería quedarte así de este tipo, ¿no? Y puedes hacer la misma relación. Esto más que todo es para poder identificar, dada una ecuación de esta manera, automáticamente tú definas, ¿no?, que, o concluyas que esa ecuación debería representarme una parábola, ¿no? Una parábola. Por ejemplo, una de las grandes aplicaciones de la parábola, ¿cierto?, es describir la trayectoria que forma un cometa, ¿cierto?, en el espacio, ¿no?, pasando cerca de un objeto con una masa grande, ¿no? Por ejemplo, el Sol, ¿no? Y de acuerdo a la masa del cuerpo celeste por donde él pasa, ¿cierto?, va a definir una cónica, ¿no? Una cónica. Por ejemplo, cuando la masa es muy grande, entonces la trayectoria que va a ser un cometa va a ser parabólica, ¿no? Si la masa fuera pequeña, digamos como la Tierra, puede ser que esa trayectoria sea incluso una elipse, ¿no? Pero por en cuanto vamos a concentrarnos con el Sol, que tiene una masa muy grande, y, ¿no?, y se demostró, usando el cálculo diferencial, ¿no?, que la trayectoria que sigue un cometa que pasa
que se dirige, digamos, en el sol, hacia el Sol, ¿no? Forma, o que pasa cerca del Sol, forma perdón, una parábola, me estoy quedando siempre con elipse, parábola cuyo foco se encuentra exactamente en la ubicación del objeto con una masa grande, ¿cierto? Que en este caso sería el Sol. Muy bien, ¿qué nos dice este problema? Nos dice que se sabe que los cometas se acercan al Sol siguiendo una órbita parabólica, ¿cierto? Una órbita parabólica. Será un poco más pequeño esto, ya. Ok, se sabe que los cometas se acercan al Sol siguiendo una órbita parabólica, donde, donde, quise, salto, en realidad no, este sí ya lo he hecho yo, entonces me equivoqué acá, donde el Sol se encuentra en el foco de tal órbita parabólica, ¿sí? Si un cometa procedente del espacio profundo, cuando está a 100 millones de kilómetros del Sol, la línea que une al Sol y al cometa forman un ángulo de 60 grados con el eje focal de la parábola. Pregunta, ¿cuál será la mínima distancia al Sol que pasará el cometa? ¿Cierto? ¿Qué pasará el cometa? Ok, entonces, antes de resolver ese problema, ¿cierto? Nosotros nos vamos a hacer algunas similitudes por acá, digamos, ¿no? Vamos a quedarnos por acá. Ok, si yo observo, ¿no?, una parábola, ¿cierto? Y tengo acá el foco, entonces la pregunta es, ¿cuál sería el punto de la parábola que se encuentra más cercano al foco? ¿Cierto? ¿Cuál sería el punto de la parábola que se encuentra más cercano al foco? ¿No? Obviamente, ese punto vendría a ser el vértice, ¿cierto? El vértice. Claro, eso a simple vista, ¿no? Pero ahora demuéstralo. Bueno, podrías demostrarlo gráficamente, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo acá que está más grande. ¿No? Vamos a demostrar que la menor distancia el punto que tiene menor distancia hacia el foco debería ser el vértice, ¿cierto? Entonces vamos a comparar la distancia que existe entre el foco y el vértice con la distancia que existe entre cualquier punto al foco, ¿cierto? Entonces toma un punto P que está por acá, ¿ok? Toma un punto P que está por acá y comparemos esta distancia de acá con esta distancia de acá. Entonces a esa distancia le voy a colocar otra colorcita para que se pueda diferenciar, ¿ok? Vamos a colocarle color verde. Entonces, quiero ver quién es la dirección, perdón, qué relación existe entre esta distancia verde y la distancia negrita de acá, ¿no? Debemos demostrar que esta distancia o el segmento negro debería tener longitud menor que este segmento verde, ¿cierto? Muy bien. Para ello, ¿qué hacemos? Nuevamente, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cuál es la distancia entre el vértice y el foco, ¿cierto? Es P, ¿cierto? Es P y esta distancia también es P. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que la distancia del P al foco, ¿cierto? Es la misma distancia que de P, ¿aquí? A la directriz, ¿cierto? De P a la directriz. A, ¿cierto? De P mayúscula, ¿no? Es P mayúscula. Muy bien. Entonces, eh, juntamos nuestros datos, ¿cierto? Entonces, esta distancia verde acá debe ser la misma distancia verde de acá, ¿cierto? Pero la distancia verde de acá, por paralelismo acá, si este es que el P minúscula se va a confundir. Mi P no me sale muy diferente, digamos. Vamos a colocar esta distancia de acá, la negrita, la vamos a colocar como un circulito, ¿cierto? Entonces, este es un circulito. Esta distancia de acá también debería ser un circulito. Esta distancia verde, ¿cierto? Debería ser un circulito. Entonces, la distancia del P al F, mira, me queda justo la distancia, esta distancia de acá, que era justo la distancia del vértice del foco, más esta distancia de acá, ¿cierto? Más este epsilon. Por lo tanto, tú concluyes que la distancia del vértice al foco es igual a la distancia, ¿cierto? Del vértice al foco, más el epsilon, más ese epsilon, ¿no? Más epsilon, es igual a la distancia del foco al P. Del foco al P. Significa que cualquier punto de la parábola dista al foco una distancia mayor que la del vértice al foco. Entonces, la menor distancia, ¿no?, del foco a la parábola vendría a ser justamente la distancia
del foco al vértice, ¿cierto? Y nosotros sabemos ya quién es esa distancia. Es justamente el parámetro o el valor absoluto del parámetro P, de acuerdo a la orientación de la parábola, ¿cierto? Entonces, usando ese dato podemos resolver este problema de aplicación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo único que debemos ahora encontrar entonces sería ubicar el vértice, ¿cierto? Si nosotros ya conocemos el foco, deberíamos ubicar el vértice. ¿Cómo lo hacemos? Juntamos nuestros datos, ¿cierto? Primero nos dice que dista el punto, bueno, al cometa le he puesto, al punto donde se encuentra el cometa le ponemos P y al Sol le ponemos F, ¿no? Porque nos está diciendo que el Sol se ubica justo en el foco de la parábola, ¿no? De la órbita parabólica. Muy bien, además dice que forma o bueno, la cuerda que une a P con el foco, lo que nos dice, forma un ángulo de 60 grados con el eje focal, ¿cierto? Con el eje focal. Aquí le colocamos 60 grados. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, ¿Qué más? Ok, entonces empezamos a desarrollar, ¿no? Recuerden que la distancia del vértice al foco era P, bueno, acá estamos ubicándolo hacia la derecha, ¿no? Entonces, si el foco se encuentra a la derecha, esa distancia debe ser esa distancia, ¿no? Que era módulo de P o valor absoluto de P. Aquí en este caso el P debe ser positivo, ¿cierto? Por nuestra figura. Claro, si tú ubicas el Sol por acá y el cometa por acá, y tienes que considerar el P negativo, ¿no? Pero por simplicidad, más fácil para nosotros, ¿no? Es hacer nuestra figura de este tipo. Muy bien, entonces la distancia del vértice al foco P, por lo tanto la distancia del vértice a la directriz debería ser también P. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, te proyectas de forma ortogonal hacia el eje focal, ¿cierto? Y esa intersección, ¿no? de la, digamos, del segmento que pasa por P o de la recta que pasa por P y se proyecta ortogonalmente sobre el eje focal, a esa intersección nosotros lo estamos llamando de D, ¿cierto? D. Muy bien, si le estamos llamando D a eso, acá formamos justo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con ángulos internos 60 y 30. 60 y 30. Muy bien. Entonces, recuerden, la propiedad de la parábola es que la distancia del foco a cualquier punto es la misma que del punto hacia la recta directriz, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que la distancia de P a L es 100, eso por dato, 100 millones de kilómetros, que me queda ahí 100 a la cuarta, ¿no? Para no colocar tantos números, 100 millones de kilómetros, entonces esto de acá debería también medir 100 millones de kilómetros, ¿no? 100 a la cuarta, es justo nuestro dato de acá. Muy bien, nuevamente, ¿no? Si D es el punto de intersección, acá tenemos 100, nosotros podemos ubicar esta distancia, sí, porque tenemos el triángulo acá, ¿no? Notable. Si a esto se le pone 100, ¿cierto? Si a esto se le pone 100, a 30, ¿cierto? Debería oponerse la mitad de 100 a la cuarta, ¿no? Que es 100 a la cuarta sobre 2 kilómetros, ¿cierto? Muy bien, entonces ya tenemos esta distancia de acá. Entonces tenemos la distancia del foco a D igual a 100 elevado a la cuarta sobre 2. Muy bien, ¿qué más? Este segmento, bueno, acá nos dice, ¿no? Como el segmento PD, ¿cierto? El segmento PD es paralelo a la directriz, obviamente. ¿Por qué es paralelo a la directriz? Porque este de acá es ortogonal al eje focal, ¿cierto? Al eje focal. Entonces, deberías tener que la distancia de D a L, ¿cierto? Vendría a ser la misma distancia que de P a L, ¿no? Porque aquí tenemos paralelo esto con esto, y esto de acá este segmento de acá es paralelo al eje focal. Si este mide 100 elevado a la cuarta, todo esto de acá mide 100 elevado a la cuarta, ¿no? 100 elevado a la cuarta, ¿cierto? Pero nosotros ya tenemos que esta distancia de acá mide ¿cuánto? 100 elevado a la cuarta sobre 2. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia de acá? 100 elevado a la 4 sobre 2. Entonces, pero eso sería el doble de P, ¿no? Entonces, P sería 100 elevado a la cuarta sobre 4, ¿cierto? Sobre 4. Entonces, ¿quién es la menor distancia o cuál es la menor distancia que pasa el cometa del Sol? Justo esta distancia P, que es 100 millones, ¿no? de kilómetros sobre 4, que vendría a ser, ¿no? 25 millones de kilómetros, ¿no? Esa sería la menor distancia que pasaría, ¿no? que pasaría el cometa del Sol, ¿cierto? Del Sol. Entonces,
Vean que usando esos datos, obteniendo esos datos de la menor distancia que pasa un cometa del Sol, tú también podrías, no, si conoces algo de física, que no es nuestro caso, no podrías determinar si realmente el cometa es vencido por la gravedad del Sol, ¿no? Que significa que en algún momento, cuando pasa a lo más cercano del Sol, ¿no? Se colisiona contra el Sol, ¿no? Colisiona contra el Sol. Muy bien. Tenemos algunas propiedades interesantes que nos van a ayudar a la resolución de ejercicios. Por ejemplo, una propiedad interesante es que el lado recto, recuerden que el lado recto es la cuerda que une a los dos puntos de la parábola, pero que pasa por el eje focal de forma ortogonal, ¿cierto? De forma ortogonal. Muy bien, bueno, acá no dice, ¿no? Que mide 4 veces la distancia de D a F. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, recuerden que la parábola es simétrica, entonces esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá, ¿cierto? Pero por la propiedad de la parábola, esta distancia de acá, ¿cierto? Es igual, la distancia del foco a cualquier punto de la parábola es la misma distancia de ese punto hacia la recta directriz. Este símbolo por acá, ese acá, ¿cierto? Entonces, si esto de acá, nuevamente por la propiedad de la parábola, ¿no? Esta distancia de acá es igual a toda esta distancia de acá. Nuevamente, esta distancia de acá, por la propiedad de la parábola, debería ser la misma distancia que de acá, ¿no? Muy bien, pero este de acá, recuerden que este era P y esto era P, o valor absoluto de P, pero en este caso, como está al lado derecho, vamos a ubicarlo simplemente por P. Entonces, todo esto mide 2P. Entonces, esto mediría 2P y esto mediría 2P. Entonces, ¿cuánto mide todo? 4P. ¿Y quién es P? La distancia del vértice al foco, ¿cierto? Ahí estaría demostrado. Gráficamente sale más sencillo, ¿no? Muy bien, es una propiedad sencilla, pero resulta interesante, ¿no? Rectas tangentes a las parábolas. No dicen que si tengo una parábola, ¿no? Con directriz paralelo al eje Y, ¿cierto? Entonces la ecuación de la recta tangente, ¿cierto? En un punto x0, y0 viene dado por esta ecuación de acá. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Lo mismo pasa para parábolas que tienen directriz paralelo al eje X, ¿cierto? En ese caso nos dice que nos queda esto de acá, ¿no? Esto sería la ecuación de la recta tangente en el punto x0, y0. Pero profesor, ¿cómo hacemos eso? Bueno, podemos demostrarlo si gusta. Voy a demostrarlo. A ver, sí, la demostración de este es usando propiedades básicas de tangencia, ¿no? No, así no es. Es sí. Es así. Ok. No puedo hacer nada. Ok, voy a hacer esto. No. Ok. Eh, Voy a eliminar esto y voy a añadir otra hoja. Eso es lo que quería hacer. Ok. ¿Cuál es la propiedad básica de tangencia? ¿No? Que la recta tangente a una curva, ¿cierto? Intersecta a la curva en un único punto, ¿cierto? En un único punto. Bueno, en un único punto, en este caso, ¿no? Porque puede ser que también tengas una curva que sea de este tipo, ¿no? ¿Cierto? Entonces la recta tangente que pasa por acá, bueno, por lo menos localmente sí es un único punto, ¿cierto? Pero por acá podría intersectarlo, ¿no? Entonces localmente intersecta en un solo punto. Pero en el caso de la parábola, no. En el caso de la parábola, que es una propiedad realmente que comparten todas las cónicas, ¿no? Ahí sí, en toda la curva, intersecta en un solo punto, ¿no? Intersecta en un solo punto. Y eso sale mayormente utilizando propiedades de simetría. Entonces, veamos, ¿no? Hagamos para este, el otro es muy parecido. Muy bien. Recuerde que para determinar, tenemos el punto donde pasa, sí, x0, y0, ¿cierto? Entonces, lo único que necesitamos, ¿cierto? Es calcular la pendiente de la recta, ¿cierto? La pendiente de la recta. Pero aquí estamos en un vértice, ¿cierto? H, K. Recuerda que si yo calculo, ¿cierto? Si yo calculo la pendiente de esta recta, ¿cierto? Es lo mismo que calcular la pendiente de la recta, ¿cierto? Que de la recta, tomando el vértice en el punto 0,0, porque recuerden que la traslación, ¿cierto?
la traslación de rectas, ¿cierto? No cambia en la pendiente, ¿cierto? Tienen la misma pendiente. Es una propiedad que ya vimos en traslación, ¿cierto? Entonces, podemos considerar el h y el k como 0,0, no hay problema, ¿no? No hay problema. Hasta porque esta ecuación nosotros lo podemos convertir en ¿qué? En y', ¿cierto? Al cuadrado igual a 4p veces x'. Entonces podemos trabajarlo acá. No hay problema. Entonces, ¿podemos considerar el h y el k 0,0? Sí. Entonces, nuevamente, ¿no? Tengo y al cuadrado igual a 4 veces px, nada más, ¿cierto? 4p veces x. Listo. Entonces, cómo calculamos la pendiente, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la pendiente? Ok, para calcular la pendiente, nuevamente, utilizamos la propiedad de que la recta tangente intersecta a la parábola en un único punto, ¿no? Y sea LT, ¿cierto? LT igual, o la recta de la tangente, ¿no? Esta recta debería ser de la forma y menos y0, ¿cierto? Igual a la pendiente, ¿cierto? Por x menos x0, ¿cierto? Esa es la ecuación punto pendiente que ya nosotros vimos, ¿no? M la pendiente, esa es la recta tangente, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la parábola, ¿cierto? De la parábola, lo vamos a hacer así. Como la recta tangente con la parábola se intersectan justamente en el punto x0, y0, ¿cierto? Entonces, al reemplazar esta ecuación de acá aquí, debería darme una única solución, ¿cierto? Entonces, entonces, bueno, de acá yo puedo, entonces al reemplazar, voy a dejarlo en palabras aquí, al reemplazar, al reemplazar y0, sí, me conviene reemplazar y0 o x0. En realidad creo que me conviene reemplazar el x0, ¿no? Para que me quede y. Al reemplazar x0, y0 en la ecuación, ¿en cuál ecuación? En la ecuación de, puede ser esto reemplazarlo acá o esto reemplazarlo acá. Vamos a colocarlo en la ecuación de la parábola. De la parábola deberíamos deberíamos obtener única solución. Única solución. ¿Para quién? Para el y0, digamos, ¿no? Para y0. Para y0 y x0, ¿no? Muy bien, entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, de la recta tangente, ¿no? La LT yo puedo despejar ¿qué me conviene despejar aquí? ¿El x0 o el y0? El y vamos a despejar, ¿no? El y es igual a y0, ¿cierto? Más mx menos mx0, ¿cierto? Menos mx0, ¿ok? O simplemente vamos a dejarlo así, para que me quede más resuelto, ¿no? M por x menos x0, ¿cierto? Entonces, podemos reemplazarlo, ¿cierto? El y acá, ¿cierto? El y acá. Aquí me queda reemplazando eso en la parábola, ¿cierto? Reemplazando, ¿qué me quedaría? Me quedaría y0, ¿cierto? El y0 lo voy a reemplazar por todo esto. Y0, ok. Aunque todavía podemos hacer algo más acá, para simplificar, ¿no? Debería satisfacer la solución tanto de la parábola como de la recta. Entonces, deberíamos tener que y0 al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 4 veces p x0, ¿cierto? 4p veces x0. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Ahora lo que debemos hacer es reemplazar. Reemplazar. Ok. Entonces, eh, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Tengo LT, tengo la ecuación de la recta reemplazando acá, me quedaría que x0, ¿cierto? Que no sé si me conviene el 4p pasarlo a restar ahí. Ok, ok.
Ok, ok. Entonces acá, eh, ok, veamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Ujú, muy bien. Entonces vamos a reemplazar el x0 o el y0 acá, ¿cierto? Nosotros tenemos que y0 es igual a ver, no sé cómo usar la propiedad de que se junten en un solo punto, ¿no? En el punto x0, y0. Ok. Vamos a reemplazar el x0 o el y0 acá, no sé. Muy bien, vamos a colocarlo acá. Ubicamos por aquí. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos lo siguiente. Reemplazando, ¿no? Tengo y al cuadrado. Bueno, acá ya tengo que y. Aquí lo he reemplazado, ¿no? Y es 0. Tal vez esto de acá no era necesario. Reemplazando y, ¿no? Me queda y es 0, ¿cierto? Y es 0 más mx menos x0, ¿cierto? Al cuadrado igual a 4 veces p por x, ¿cierto? A 4 veces p por x. Muy bien. Nuevamente, elevamos al cuadrado. Me queda y0 al cuadrado, ¿cierto? Más mx menos x0 al cuadrado. Menos x0 al cuadrado. Igual a 4 veces p por x. Nuevamente, y es 0, lo hemos ubicado acá, ¿no? Y es 0, acá. Todo debe quedar en forma de x, muy bien. 4 veces px, ¿puedo sacar al cuadrado acá? Sí, me quedaría y es 0 al cuadrado, más eh, mx cuadrado, menos 2x por x0, ¿cierto? Más x0 al cuadrado, igual a 4 veces p por x. 4 veces p por x. ¿Qué más? Nuevamente, puedo separar el x al cuadrado todo, ¿no? Entonces acá me quedaría y es 0 al cuadrado más mx al cuadrado menos 2m x0 más x0 al cuadrado por m, ¿cierto? Por m. Menos 4 veces p por x, igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Recuerden que la solución del x debería serme acá x0, ¿cierto? Debe serme x0. Entonces eso tenemos que relacionarlo con la pendiente. Finalmente podemos sacar, vamos a ordenarlo eso, ¿no? La variable es x. Mx al cuadrado, ¿cierto? Otro donde aparezca x, acá, ¿cierto? Me quedaría menos 2m x0, ¿cierto? Más 4p, ¿cierto? Todo por x, más ¿quién lo que no tiene variable x? Esto de acá. Bueno, esto de acá y esto de acá. Nada más. Entonces lo único que tengo que hacer es juntarlo eso de ahí. Me queda más y0 al cuadrado más mx0 al cuadrado, todo igual a 0, ¿cierto? Todo igual a 0. Muy bien. Entonces tengo que x, ¿cierto? X es igual a b al cuadrado, o sea, esto de acá, 2mx0 más 4p menos b, perdón, que sería esto de acá, más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada de la discriminante, ¿cierto? Todo sobre 2 veces m, ¿cierto? 2 veces m. Pero recuerden que la recta tangente, ¿cierto? La recta tangente con la parábola se intersectan en un único punto, ¿cierto? En un único punto, ¿quién? X0, Y0, ¿cierto? X0, Y0. ¿Ok? Eso significa que esta discriminante debería ser cero, porque si no fuese cero, tendríamos dos soluciones, ¿cierto? Entonces, pero nosotros recuerden que esto debe tener única solución, ¿cierto? Única solución. Única solución. Solución. ¿Y esa solución tiene que ser quién? X0. ¿Sí, John?
Sí, profesor, a la parte de arriba, un poco más arriba, pueden subir, por favor. Sí, Sí, donde está la flechita roja. ya. Sí, no sería por la fórmula del binomio dos veces Ay, y sí, es ¿no? cero más. Sí, faltaría ese, Sí, profe. qué bruto, póngame cero. ¿Cómo es posible? Vamos a No, no colocarlo se así. preocupe, profe. Aquí me quedó dos veces, y es cero m, x, gracias, x menos x cero, ¿cierto? Al final tendría que siempre sumarle más dos veces y es cero m, x menos x cero, ¿cierto? Nuevamente, más, con razón me estaba saliendo pequeñito acá ya. Vamos a borrar esto de acá. Va a comenzar todo esto de acá nuevamente. Ok, nuevamente esto de acá. Vamos a hacerlo más rápido, ok, porque ya lo hemos explicado. A ver, nuevamente me quedo esto de acá más dos veces esto de acá. Entonces esto de acá, nuevamente, la idea es acá, despejar el x, o encontrar el valor, la solución del x, ¿no? Me queda más mx0 al cuadrado menos 2 vamos a empezar en orden, x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2mx0x, ¿cierto? Más mx0 al cuadrado, ¿cierto? Más 2y0m, 2y0m por x menos 2y0m x0, 2y0m x0, nada más, ¿no? Igual a 4 veces px. 4 veces px. Juntando todo a un solo lado, vamos a juntar los x al cuadrado. Solamente tengo un x al cuadrado, entonces esto me quedaría simplemente mx al cuadrado, ¿cierto? Mx al cuadrado. ¿Qué más? ¿Sí, John? Eh, Sí, profe, hay una pregunta. En la parte de M, o sea, no, ahí nomás, en el mismo, en la misma flechita. aquí. Sí, sí, sí. En la parte de donde dice, a ver, mx menos x sub 0 al cuadrado, m también no se elevaría al cuadrado, profe, ¿o no? Sí. ¿Dónde me faltó Ya. entonces? Entonces es m al cuadrado, profe. Aquí, al cuadrado, sí. Gracias. Bien. Ajá. Al cuadrado, tienes. No, falta desayuno ya. Pero vamos a acabarlo antes de todo. Entonces me quedó m al cuadrado, m al cuadrado, m al cuadrado. Ok, gracias. Finalmente esto me quedaría aquí. Juntando ahora los x. Vamos juntando los x. Estoy acá. ¿Dónde aparece más el x por acá? Aparece por acá y acá, que va a pasar con signo negativo, ¿no? Entonces me quedaría, vamos a colocarle siempre con, aquí me quedo dos veces. Vamos a colocar el coseno positivo, vamos a colocar el primero acá, me queda dos veces y es cero por m, ¿cierto? Menos este de acá, 2m cuadrado x0, ¿cierto? Y este de acá que pasa con signo negativo, ¿cierto? Menos 4 veces p, ¿cierto? ¿Por quién? Por x. Por x. Muy bien. Más los términos libres, vamos a ubicar los términos libres. Los términos que no aparecen con x. Que no aparece con x es este de acá y este de acá, ¿cierto? Ahí no aparecen los x. Y simplemente se me quedaría así, y0 al cuadrado más m cuadrado, x0 al cuadrado, ¿cierto? Menos 2y0 m por x0, ¿cierto? Listo. Igual a 0, ¿cierto? Como nuevo, ¿no? Como tiene un único punto de intersección, este debería tener una única solución que debería ser ¿quién? X0, ¿cierto? Entonces, en este caso, la discriminante, ¿cierto? Debería ser 0, ¿cierto? Discriminante debería ser 0. ¿Por qué? Porque tiene única solución. Tiene única, única solución. ¿Y quién sería su solución? ¿No? Si su discriminante es 0, su solución sería x, ¿cierto? Igual a menos esto de acá, ¿cierto? Que sería 2y0, m menos 2m al cuadrado x0 menos 4p sobre, bueno, acá todo menos, ¿cierto? Sobre 2 veces m, ¿no? Sobre 2 veces m.
Pero recuerden que su solución acá debería ser ¿quién? Se debe ser x0, ¿cierto? X0. Pero recuerden que el único punto donde se intersectaban era el punto x0, ¿cierto? El punto x0. El punto x0, y0, ¿no? Entonces todo eso de acá debería darme x0, ¿cierto? Bueno, puede ser que acá ya pueda darme la solución de m, parece que sí, ¿no? A ver, veamos. Entonces me quedaría, si juntamos estos dos de acá, o si no debería salir del discriminante, ¿no? El m tendría que encontrarlo de acá o la del discriminante, pero parece que la discriminante va a quedar demasiado larga y vamos a ver si por acá queda. 2 veces y0, m menos 2m al cuadrado por x0, todo, bueno, el menos lo voy a pasar al otro lado, ¿ya? Menos 4p, ¿cierto? Aquí recuerden que es menos, el menos pasa aquí, me quedaría menos 2m x0, ¿cierto? Menos 2m x0. Entonces, finalmente, me queda de la siguiente manera. El 12 lo paso para acá, me quedaría 2 y es 0, ¿cierto? M menos 2m al cuadrado x0 más 2mx0, ¿cierto? Lo he pasado para acá, menos 4p igual a 0. Recuerden que estamos en la búsqueda del m, ¿cierto? El m en términos del y0 y del x0, ¿cierto? Y del x0. A ver, vamos a relacionar por acá. Recuerden que el x0 y el y0 satisfacían ¿quién? Satisfacían la propiedad de la parábola, ¿cierto? Entonces, x0, y0 pertenecen a la parábola. Y entonces, recuerden que la ecuación de la parábola acá hemos considerado y0 al cuadrado igual a 4p. Y0 al cuadrado igual a 4p veces x0, ¿cierto? Entonces, en vez de x0, nosotros podemos colocar y0 al cuadrado sobre 4p, ¿cierto? Y0 al cuadrado sobre 4p. Nuevamente, como el m es mi variable que me interesa, voy a tratar de colocarlo con signo positivo. Puedo eliminar el 2 ya de una vez, ¿cierto? Entonces, aquí me quedaría 2m. Bueno, el 2 ya lo voy a eliminar y lo voy a multiplicar por signo negativo. Me quedaría, por menos un medio, mejor dicho, multiplicar todo. ¿No? Me quedaría m cuadrado x0, ¿cierto? Vamos a colocarle este como coeficiente, mejor, porque el m es el que me interesa. X0, m al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué más? Ok, acá el otro donde tiene solamente el m es este de acá y este de acá, ¿cierto? Entonces me quedaría menos porque hemos multiplicado por signo de menos, por menos un medio, entonces acá me quedaría menos y0, ¿cierto? Más x0, ¿cierto? Todo por m. Finalmente, menos, o bueno, en este caso me quedaría más 2p igual a 0, ¿cierto? Más 2p igual a 0. ¿Podemos encontrar el valor de m de acá? Sí, ¿verdad? Podemos encontrar. Y debería tener una única solución también. Debería tener una única solución. O sea, esto debería ser un cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto. Entonces acá deberíamos tener que m, ¿cierto? M es igual a aquí. A y0 más x0 ¿sobre quién? Sobre x0 más menos la raíz cuadrada de quién? De este de acá, ¿cierto? Y0 más x0 al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 veces 2p, ¿cierto? Por x0. 4 veces p por x0. 4 veces por 2p por x0, ¿cierto? Pero esto debería quedarme 0 porque tiene única solución, ¿no? Tiene única solución. Única solución. Si tiene única solución, ¿cierto? Aquí que me quedó sobre 2x0 acá también, ¿no? 2x0. Entonces este tiene única solución, esto significa que lo de acá es 0, ¿cierto? 0. Entonces la pendiente me quedó y0 más x0, ¿cierto? Pero recuerden que y0 y x0 estaban en la parábola, ¿cierto? Entonces estaban en la parábola, cumplían esta relación de acá, ¿cierto? Entonces en vez de x0 voy a colocar y0, ¿cierto? Voy a colocar en y0. Me quedaría m igual, ¿cierto? A y0, ¿cierto? ¿Más quién? O más x0. ¿Quién es x0? Y0 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 4p. Sobre 2 veces, ¿cierto? Sobre 2 veces x0. ¿Quién es x0?
y0 al cuadrado sobre 4p, ¿cierto? Sobre 4p. A ver, ¿qué me quedaría por acá? Esto implica, ¿cierto? Esto implicaría que puedo eliminar un y0, sí. Me quedaría m igual a 1 más. En realidad podría colocarlo acá, sumar de frente, no me quedaría 4p más y0 al cuadrado, ¿cierto? Sobre, ¿quién? 2 veces y0, ¿cierto? Sobre 2 veces y0. ¿Recuerdan una que sumé aquí? Me salió 4p acá. Pero esta parte de acá, ¿quién es? ¿Quién es 4p más y0 al cuadrado? A ver, si voy acá, me quedo aquí y0 al cuadrado más 4p, ¿no? Eso no me está dando ninguna relación. ¿Sí? ¿Sí yo, José? Profesor, creo que después que puso el m cuadrado lo vio, no puso de nuevo el m cuadrado. Acá, ¿no? Ujú. Nuevamente. Ok, entonces algún lugar, bueno, el de acá el m cuadrado, ¿no? El x cuadrado, tiene razón. Me olvidé de colocar el m cuadrado. Solamente acá, ¿no? 2m0 al cuadrado, acá y es 0, m al cuadrado, sí, está bien por acá. Entonces acá nomás en el x me quedó el m al cuadrado acá, ¿no? En el x me quedó el m al cuadrado acá. Y bueno, la discriminante igual a 0, entonces acá me quedaría 2m cuadrado, ¿cierto? Este 2m al cuadrado pasa a sumar acá, ¿cierto? El 2m al cuadrado acá se fue, ¿no? Nos hubiésemos ahorrado un montón de tiempo. Gracias. Me parecía largo y demasiado esto. A ver, muy bien. Entonces acá simplemente esto con esto se va, ¿cierto? Gracias por la observación. Y simplemente ya obtendrías el valor de m, ¿no? El valor de m debería quedarte en realidad 4p sobre 2y0, ¿no? Era justo lo que quería demostrar. Y esto es igual a 2p sobre y0, igual a m. Gracias. Era para haberlo acabado hace rato, ¿no? Muy bien. Entonces hay que tener cuidado con esto. A veces por hacerlo rápido uno se puede confundir. Ok. Entonces la pendiente es 2p sobre y0 igual a m. ¿Cierto? Entonces eso lo de acá lo vas a reemplazar arriba. ¿Dónde? En la ecuación de la recta. ¿Pero quién es la ecuación de la recta? Nuevamente, ¿no? LT era quién? Y menos y0, ¿cierto? Igual a la pendiente. ¿Quién es la pendiente ahora? 2p. 2p sobre y0 por x menos x0, ¿cierto? Menos x0. Entonces, acá la propiedad que nos han dado arriba, si ustedes hacen analogía, ¿no? Acá estamos trabajando con k igual a 0 y con h igual a 0, entonces acá debería quedarme así, ¿no? Y por y0, ¿cierto? Y por y0 igual a 4p por x más x0 sobre 2. Bueno, dos veces, ¿no? Para ya dividido. Entonces 2p por x más x0. Y por y0, entonces nosotros deberíamos tener esa forma, ¿no? Nosotros queremos llegar acá. Queremos llegar acá, ¿no? Para comprobar nuestra fórmula, ¿no? Que era y por y0 igual a 2 veces p por x más x0, ¿no? Más x0. Veamos acá. Más x0, sí. Muy bien. ¿Cómo comprobamos eso? Bueno, pasamos a y0 a multiplicar acá. Entonces me queda y por y0 menos y0 al cuadrado igual a 2px, ¿cierto? Menos 2px0, ¿cierto? 2px0. Muy bien. 2px0. Pero nosotros queremos dejarlo de esta manera, ¿cierto? De esta manera. Muy bien. Entonces recuerden que como el x0, y0 pertenecía a la parábola, teníamos esta relación de acá, ¿no? Y0 al cuadrado es igual a 4p veces x0, ¿cierto? 4 veces px0. Y entonces esto de acá me quedaría exactamente y0, y, ¿cierto? Igual, bueno, si quieres ya puedes reemplazar el y0 acá, ¿no? Que me quedaría 4 menos 4 veces px0 igual a 2 veces px.
menos 2px0. Finalmente este me queda y0 por y igual a 2px, ¿cierto? Más, porque aquí pasa haciendo más 2px0, ¿cierto? 2 veces px0. Si tú sacas el p afuera, me queda 2p por x menos x, más x0, ¿no? Más x0, que era justamente lo que queríamos llegar, ¿no? Lo que queríamos llegar. Ok. Entonces, acá para encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿qué hemos utilizado? La propiedad, ¿no?, esencial de tangencia. ¿Quién era? Era que la intersección siempre era un único punto y ahí hemos ido descartando discriminantes, ¿no? Discriminante es igual a 0, entonces la solución es única para el x y también es única para el m, ¿no? Porque existe una única pendiente y un único punto de intersección, ¿cierto? Claro, para los que saben cálculo diferencial, esto te hubiera ahorrado un montón de tiempo cálculo diferencial, ¿no? Porque recuerda, si tú tienes tu ecuación, en este caso nuestra parábola era y al cuadrado igual a 4px, ¿cierto? 4 veces px. 4 veces px, ¿cierto? ¿Cómo encontramos la pendiente de esta parábola en un punto x0, y0? Primero calculabas la derivada de y con respecto de x, ¿cierto? ¿Cómo calculas? Derivas implícitamente con respecto de x y también acá con respecto de x, ¿cierto? Recuerda que aquí es 4px, acá la derivada con respecto de x. Entonces la tangente, el m que estábamos buscando, es exactamente la derivada de y con respecto a x, ¿cierto? Derivando implícitamente, te queda 2y, ¿por quién? Por la derivada de y con respecto de x, igual a la derivada de, aquí como x es la variable con la cual estoy derivando, o con respecto a quién estoy derivando, esto me quedaría simplemente 4p, ¿no? Despejas esto de acá, ¿qué me queda? Derivada de y con respecto de x, ¿cierto? Igual a 4p sobre, ¿quién? 2y, ¿cierto? Sobre 2y. Y esto es igual a ¿quién? A 2p sobre y. Entonces, en un punto de contacto x0, y0, ¿cierto? ¿Qué me queda la tangente? Me queda exactamente 2p sobre y0, ¿cierto? Que era justo lo que habíamos encontrado por acá. 2p sobre y0, ¿no? Será cuánto tiempo te ahorra utilizar derivada. Y inclusive este cálculo, o por lo menos este uso, se ve más evidente o se ve con mayor utilidad en encontrar la ecuación, la recta tangente, o la pendiente de la recta tangente de una parábola, no, de una elipse y de una hipérbola, ¿no? Ahí sí te ahorra un montón de tiempo, porque para encontrar la, la pendiente ahí sí es un poco más elaborado, ¿no? Más elaborado. Entonces, esa es una buena aplicación de la derivada, ¿no? Para los que saben derivar. Ok. Muy bien. Tenemos otra propiedad de la parábola. ¿Cuál es la otra propiedad de la parábola? Antes de ir al break. Nos dicen que la distancia del vértice al punto de intersección, o sea, esto de acá hasta acá, hasta el punto de intersección de, ¿quién es? De la ortogonal. O sea, tienes tu recta tangente. En esa recta tangente colocas el punto, ¿cierto? De contacto. De punto de contacto te proyectas de forma perpendicular al eje focal, ¿cierto? ¿Quién es? En este caso X', ¿cierto? Entonces, como te proyectas ortogonal, que es un ángulo de 90 grados. Me dice que la distancia del punto de intersección de la recta tangente con el eje focal, ¿cierto? Que estamos llamando como Q. Esta distancia de Q al vértice es igual a la distancia del vértice a la intersección de esta recta con el eje focal, ¿no? Claro, la intersección de forma ortogonal en este caso. Entonces, esta es una buena propiedad para usarlo más adelante, ¿no? Claro, ¿se puede demostrar? Creo que sí también, ¿no? Lo podemos intentar luego del break. Y luego vamos a utilizar esta propiedad, ¿no?, que fue con la que comenzamos, ¿no? Que cualquier rayo que viene de forma paralela a su eje focal, ¿cierto?, se proyecta, ¿cierto?, o rebota al foco. Todos rebotan al foco. Entonces todos los reflejos se concentran en un solo punto, ¿no? O sea, viene por acá otro, se concentra acá, viene por acá otro, también se concentra acá, y así sucesivamente, ¿no? Esa fue la propiedad utilizada por Arquímedes para incendiar barcos del ejército enemigo, ¿no?
Entonces, después de break podemos demostrar esas dos propiedades que me parecen, bueno, por lo menos la de acá, que me parece que es la más interesante de todas, ¿no? La más interesante de todas. Bueno, eso sería después del break. Bueno, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, por favor. Ok, entonces regresamos después del break.